Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión en vivo para conversar un poco sobre diseño geotécnico y estructural de cimentaciones superficiales y profundas. Mi nombre es Edinson Guanches y estaremos entonces durante los próximos minutos conversando un poco sobre nuevas tendencias de diseño y conversando un poco sobre el manejo de los software Geo5, también otro software adicional que quiero mostrarles para que podamos ver un poco las capacidades de estas herramientas en los procesos de diseño. Bueno, muy bien, antes de continuar, bueno, una vez más, muchísimas gracias por su asistencia. Me gustaría saber cómo estamos de audio, si me perciben bien, y continuamos entonces con la sesión. Si me pueden dar su retroalimentación, por favor, y continuamos con muchísimo gusto. Bueno, excelente, muy bien. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus respuestas. Muy bien. Bueno, señores, entonces vamos entonces a conversar un poco sobre diseño geotécnico y estructural de cimentaciones. Antes de ir a los software GeoFi, siempre me gusta hacer un repaso de algunos conceptos, probablemente los que ya han estado presentes en algunas de estas sesiones, algunas de estas cosas ya la han podido revisar conjuntamente conmigo o con algún otro profesor vinculado a este tipo de análisis, este tipo de desarrollo, etcétera, pero sí es importante que revisemos unos conceptos básicos primero y luego vamos a revisar un poco la capacidad de estas herramientas. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a repasar algunas cosas importantes. Vamos a hablar hoy de soluciones suelo-cimentación, es decir, que no es una solución única el aspecto estructural del cimiento que construimos, que concebimos, que diseñamos, etcétera, sino que hay una interacción entre lo que sería el terreno o el material y el propio elemento o componente estructural. ¿Okay? De manera entonces que los mecanismos de transferencia de carga vienen de forma directa o de forma indirecta al terreno y en función de eso este componente de la estructura estará encargado de transferir las cargas al terreno y asimismo absorber las cargas y las deformaciones del propio terreno para transferirlas de igual forma a la estructura. ¿Ya? Vemos que partiendo de la definición de un sistema suelo-cimentación ya se comienzan a abordar conceptos que ya ahorita están muy de moda, como por ejemplo la interacción suelo-estructura y la interacción suelo-cimentación, y es que al ver cómo se construye este componente y ver cómo está concebido en sitio, ya vemos que definitivamente hay una completa interacción entre el sistema estructural y el terreno en el que nos estamos apoyando. ¿Okay? De manera entonces que cuando definimos el sistema de cimentación, vamos a ver de forma conjunta la geotecnia y la estructura como un todo. Bien. Esto es algo que en los últimos seminarios me ha gustado mostrarlo porque pienso que es interesante en vista de la desvinculación que ha habido en los últimos años entre el ingeniero geotécnico y el ingeniero estructural, ver un poco las nuevas tendencias que apuntan a diseños más avanzados, más elaborados, y por eso simplemente hay ciertas cosas que hacíamos en el pasado y ciertas cosas que ya debemos hacer en el presente, en el futuro inmediato, porque esto nos va a garantizar entonces una mejor consonancia en nuestros diseños. ¿Okay? Simplemente para repasar algunos tópicos importantes, veíamos que en el pasado el ingeniero de suelos propone soluciones que adopta el ingeniero estructural, y ahora actualmente el ingeniero geotécnico con el estructural deben proponer alternativas de solución para sistemas suelo-cimentación. ¿Okay? Fíjense que el concepto es muy diferente a lo que se mandaba, a lo que mandaba la filosofía de trabajo anteriormente. En el pasado se daban dimensiones y profundidades que están en función de la condición del terreno. Ya actualmente estas dimensiones de la cimentación están en función del terreno, las cargas del comportamiento de la edificación, del riesgo, de la respuesta sísmica y de muchos factores que intervienen ya en la dimensión del cimiento. ¿Okay? En el pasado había poca información relacionada con la parte sísmica, con licuación, etcétera, con suelos colapsables, y actualmente tenemos mucha experiencia de sismos recientes, como los que les indico acá, Northridge, Kobe, México, Niigata, Christchurch, etcétera. Recientemente hubo otro movimiento sísmico importante también en Nueva Zelanda, del cual también ya tenemos información interesante desde el punto de vista geotécnico, es decir que ya tenemos mucha data para comenzar a aplicar filosofías de diseño ya más potentes en lo que es la concepción de los sistemas suelo-cimentación y ya de lo que es las alternativas de mitigación de riesgo como tal. En el pasado se aplicaban grandes factores de seguridad para garantizar conservadores de diseño por resistencia y actualmente
El diseño es por desempeño y cada vez que yo menciono la palabra desempeño, todo el mundo se imagina el análisis de pushover que hacemos en estructura. Y sí, dentro de esta filosofía de análisis de estructura existe un comportamiento que yo puedo medir en función del desempeño de la edificación, etcétera. Y esto me habla de desempeño desde el punto de vista sísmico, pero es que ya yo el comprender cómo se desempeña una cimentación desde el punto de vista de deformaciones, ya estoy efectuando un diseño por desempeño en los cimientos más convencionales que desarrollamos en nuestros proyectos. Quiere decir entonces que ya hablar únicamente de una gran capacidad ya no es suficiente, ahora tengo que comprender las deformaciones en el terreno y por eso el cálculo de asentamiento prácticamente ya es una actividad obligatoria para cualquier proyecto y para eso siempre debemos tener una idea o una buena aproximación de las cargas que inciden sobre el proyecto. ¿Okay? Vemos entonces estos asentamientos ya viene a ser una consideración secundaria en el pasado y ya actualmente viene a ser una consideración de mucha importancia, como les decía hace un momento. ¿Okay? En el pasado la respuesta dinámica del cimiento no se le consideraba importante simplemente porque el dicho elemento estructural estaba confinado por el terreno. Era usual escuchar cosas como que, bueno, al estar enterrado prácticamente no se mueve y resulta que ya actualmente la experiencia ha dicho que los desplazamientos de resistencia y los desplazamientos asociados a grandes deformaciones del sistema suelo-cimentación se traducen en respuestas importantes no solo para el cimiento, sino para la estructura que se apoya sobre dicho terreno. ¿Okay? Anteriormente no se pensaba que la dimensión y forma de la cimentación pudiese afectar la respuesta sísmica del edificio. Resulta que actualmente el que concibamos un cimiento con pilotes, con zapatas, de otras formas, de igual forma, genera una respuesta diferente en el sistema estructural. Entonces aparecen nuevos retos en nuestros proyectos de edificaciones y partimos de la cimentación, donde vemos entonces que debe existir ya un diálogo y una colaboración entre geotécnicos y estructurales. Entre estas dos ramas ha existido un divorcio importante durante muchos años. Eso tiene que solucionarse porque mediante la interacción de ambas especialidades que vamos a poder conseguir soluciones adecuadas para nuestros proyectos. Hacer una lista de verificación de la información que debe suministrar el estructural al geotécnico. El geotécnico tampoco es un ingeniero adivino, él tampoco puede adivinar las cosas que se requieren para el análisis estructural. De igual forma, el ingeniero estructural requiere de información y debe exigirle al geotécnico si él suministró la información que requería el geotécnico para trabajar, está en la capacidad también de exigir la información que él requiere para efectuar su análisis estructural. ¿Okay? Desarrollo de formatos donde podamos entonces identificar lo que son parámetros o constantes estáticas y dinámicas, desarrollar recomendaciones prácticas para modelado de cimentaciones, hay todo un abanico de posibilidad de modelado, hay mucho dilema, hay mucho conflicto entre la forma más adecuada de modelar un cimiento, ya esto se puede acordar entre ambas especialidades. Desarrollar ejemplos de aplicación, hablando específicamente de fenómenos de interacción sobre la estructura, con sus respectivas ventajas y desventajas. No siempre la interacción sobre la estructura nos arroja grandes diferencias en nuestros diseños. Muchas veces puede existir diferencias importantes en esto y esto es parte de lo que se analiza, pero obviamente entendiendo la respuesta estructural y comprendiendo la respuesta geotécnica del cimiento y en función de la respuesta geotécnica desarrollando ya lo que sería un diseño estructural. Entonces, ¿qué requiere el geotécnico? Principalmente conocer el proyecto, cuál es el código que se utilizaría, qué se requiere desde el punto de vista de desempeño, y vuelvo y repito, no solo el desempeño dinámico que ustedes oyen tradicionalmente con el método de pushover, sino cuánto aceptamos de deformaciones verticales, cuánto aceptamos de deformaciones horizontales, incluso ante presencia de cargas estáticas o pseudoestáticas. Si existe algún nivel de amenaza en la zona, si existe alguna idea de asentamientos que hayan generado daños en alguna edificación cercana, etcétera. Descripción de la edificación, entender entonces cómo es esta edificación, si es una edificación de hormigón, si es de mampostería, si es una edificación de acero, etcétera. Hay todos unos temas muy interesantes que tienen que ver cuando se abordan estos análisis dinámicos de estructura. La demanda de fuerza que hay sobre el terreno es impresionante en muchísimos casos y si el geotécnico no está enterado de que el estructural está considerando esta magnitud o esta demanda tan importante, obviamente él no podrá emitir una recomendación adecuada según el nivel de demanda que exija el ingeniero estructural al terreno en el cual se van a apoyar. Tolerancias de asentamiento, como les decía,
es fácil para un ingeniero estructural dar un aproximado del periodo fundamental de vibración. Y alguien diría, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, es que esto me sirve para yo poder estimar una frecuencia. Y es que cuando analizamos el terreno desde el punto de vista dinámico, tenemos que entender que sobre él se transmiten ondas vibratorias, ondas sísmicas, y estas ondas sísmicas tienen un comportamiento y tienen asociado una frecuencia de vibración del terreno. Si yo logro conocer los periodos de vibración predominantes del proyecto, así sea en fase de predimensionado, puedo tener una idea de qué tan alejado está la respuesta dinámica del edificio respecto al terreno y dar una solución de cimentación que logre mitigar fenómenos de resonancia. Y cuando hablamos de resonancia también hay un error importante, y es que mucha gente ve la resonancia como un fenómeno en el cual las estructuras se caen. Eso no es así. La resonancia es un fenómeno en el cual existe incremento de amplitudes por vibración. Que cuando llegamos a niveles de resonancias máximos o muy importantes pueden propiciarse mecanismos de falla importante en la estructura, es otra cosa, pero probablemente en muchos casos diseñamos en condición de resonancia, lo que es que las amplitudes las podemos controlar, y resulta que ahora vemos que la forma y el método aplicado en el diseño de la cimentación puede influir fuertemente en lo que es la respuesta del cimiento y lo que es la respuesta conjunta estructura-cimiento. ¿Okay? Las cargas, esto es importantísimo, las cargas se requieren en fase de predimensionado para poder fijar el sistema de cimentación más adecuada, ¿okay? De manera que el geotecnista tenga esta información ya previamente, ¿okay? Saber entonces si es importante para el proyecto considerar los fenómenos de interacción sobre la estructura, entender un poco de rigidez y amortiguamiento de la edificación sobre el terreno, verificar entonces si el diseño sísmico se va a efectuar con un espectro, si va a haber un análisis de sitio donde van a hacer algunos ensayos en campo para construir un espectro de sitio, cosa que ocurre mucho en el área de proyectos de puentes, por ejemplo, o si se va a hacer un análisis tiempo-historia para poder entonces evaluar lo que es el comportamiento, la respuesta sísmica de la edificación ante algún sismo que se desee escalar o algún registro sísmico sintético que se construya para el proyecto en particular. ¿Okay? Fíjense, esta información, obviamente, va a ser muy difícil en algunos casos tener todo listado de la forma que la presentamos allí, pero tenemos que apuntar a obtener la mayor cantidad de información que les indico en este momento. ¿Qué requiere ahora el ingeniero estructural? Entender cómo es el sitio donde nos vamos a apoyar, entender toda la geotecnia referido a perforaciones, pruebas de campo, qué ocurre con la sismicidad, nivel freático, recomendaciones de cimentación. No puede haber una única recomendación a menos que sea un caso muy particular. Pueden haber muchas recomendaciones, pueden haber variabilidad de diámetros, varias longitudes. Para ello ya la tecnología nos ayuda, no solo con herramientas como las que vamos a ver el día de hoy, sino adicionalmente con hojas Excel que nos permiten generar abanicos de posibilidades para que el ingeniero estructural pueda conseguir diferentes soluciones a proyectos en donde no tenga que unificar un mismo diámetro, una misma longitud para todos los casos, si desde el punto de vista económico el proyecto no lo amerita. ¿Okay? Adicionalmente, cuando hablamos de cimentaciones superficiales, se requiere entonces conocer lo que serían las presiones de contacto y en función de estas presiones de contacto estimar los valores permisibles ante tales presiones de contacto, tener una idea de los módulos de reacción del terreno, el famoso coeficiente de balasto. Este coeficiente de balasto debe estar calibrado en función del nivel de deformación esperada, es decir, este no es un número que sale de una tabla, de una caja negra, este es un valor que se estima en función de las deformaciones esperadas sobre el terreno, porque es que ahora entendemos que la cimentación no es infinitamente rígida, sino que podemos darle una rigidez de tipo estático y una rigidez de tipo dinámico. Ante eso nosotros podemos construir envolventes o abanicos de posibilidades, tanto desde el punto de vista de rigidez incluso como desde el punto de vista de amortiguamiento. De manera que podemos fijar límites máximos de rigideces, límites mínimos y trabajar en valores centrales o en valores promedios según los límites extremos que pueda existir sobre dicho proyecto en función de las cargas esperadas. Coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción ayudarán no solo a la respuesta estática y dinámica del proyecto, sino que adicionalmente ayudan hasta en fenómenos de retracción y fraguado cuando hablamos, por ejemplo, de losas de grandes extensiones como la que vemos en esta imagen de acá. ¿Okay? El empuje pasivo, los empujes laterales,
pueden traducirse en concentraciones de esfuerzo en los cimientos cuando están sometidos a cargas horizontales. Muchas veces estas cargas horizontales son debido a acción sísmica y otras veces incluso son consecuencia de fenómenos geológicos. De por sí esta que les indico acá tiene que ver con un fenómeno geológico en particular, en una zona donde el terreno sufre desplazamientos laterales cuasi estáticos debido a un movimiento constante que existen de fallas activas cercanas. ¿Okay? En el caso de cimentaciones profundas, será muy importante entonces conocer la capacidad portante admisible, eso será dato que requiera el ingeniero estructural. Para ello se debe comprender entonces cómo son el mecanismo de transferencia de cargas de estos cimientos y de ahí entonces conocer cuánto es la capacidad por punta, cuánto es la capacidad a lo largo del fuste del pilote. En función de eso determinar capacidad admisible, pero es muy importante que ya las nuevas tendencias apuntan a reportar diagramas fuerza de formación y lo vamos a ver en el Geo5 que es posible hacerlo con estas herramientas. Podemos en función de los niveles de carga actuantes sobre el pilote saber cuál es la magnitud de deformación esperada, entender entonces cuáles son las profundidades mínimas de empotramiento. Mucha de esta información la puede utilizar el ingeniero estructural para calibrar mejor sus cálculos en función de las cargas, pero también es información muy importante para el ingeniero constructor, para el supervisor a cargo de la ejecución de las cimentaciones. Un detalle que siempre acoto en muchos de estos seminarios también es que existe una tradición que ya definitivamente tiene que acabarse y es la de delegar el diseño del sistema de fundación profunda a la empresa a cargo del pilotaje. Vamos a ver que definitivamente, aunque existen empresas de pilotaje que tienen departamentos de proyectos muy interesantes, que dan soluciones muy interesantes a los proyectos, el ingeniero no puede estar totalmente desconectado de esto, el ingeniero proyectista sobre todo, porque a la final su edificación va apoyado de tales cimientos. Entonces, definitivamente, no podemos delegar toda la información en una tercera persona donde no entendemos los criterios que se están utilizando para poder absorber las magnitudes de carga del proyecto ni la condición geotécnica existente en sitio. ¿Okay? Cuando hablamos de cimentaciones profundas, vamos a ver también que mediante el manejo de estas herramientas podremos hacer análisis de pilotes sometidos a cargas laterales, como se observan acá. Este es un diagrama de deformación, este es un diagrama de momento. Fíjense este punto que ya se va convirtiendo como en una línea perfectamente vertical. Es como un punto a partir del cual inicia el empotramiento de la cimentación. Y resulta que cuando estos pilotes trabajan en grupos, adicional a sufrir fenómenos de asentamientos totales y diferenciales, etcétera, cuando están sometidos a cargas laterales, ellos comienzan a reducir fuertemente su capacidad lateral. Entonces existen coeficientes, como los que les indico acá, que están en función del espaciamiento de los pilotes y que reducen fuertemente lo que es la capacidad lateral del pilote. De manera que cuando estos pilotes trabajan en grupo, y absorben grandes cantidades de fuerzas laterales, el caso puente o en el caso de edificios ya con cierta altura sometidos a fuerzas sísmicas importantes, etcétera. Estos factores de reducción de capacidad lateral prácticamente son importantes hasta separaciones incluso de hasta 6 veces el diámetro del pilote, es decir, que podemos casi que asegurar que siempre están presentes, porque va a ser muy difícil en un grupo de pilotes separar los pilotes 6 veces el diámetro. Si tuviesen un pilote de 1 metro de diámetro, estamos hablando de separarlos cada 6 metros. Entonces, en la mayoría de los proyectos, por no decir en casi todo, pudiera ser una solución hasta un poco ilógica. Entonces, fíjense que cuando trabajamos en grupo, sobre todo ante cargas laterales, vamos a tener unos fenómenos de reducción muy importantes que no son para nada equivalentes a los que se utilizan en el efecto de grupo ante cargas verticales. Ahí se aplican otros procedimientos, otras metodologías que también se pueden analizar con estos software, ¿ok? Pero que definitivamente difieren fuertemente de lo que es el comportamiento de pilote ante cargas laterales. ¿Okay? Cuando hablamos de las excavaciones, tenemos el aspecto de la excavación que tiene que ver ya con los taludes, lo que es ya la estabilidad del talud, y en función de esta estabilidad del talud ya lo que sería la contención lateral, llámese con muros atirantados, muros en cantilever, muros de gravedad, etcétera, y en función de eso deben existir también recomendaciones muy claras ante la construcción de los elementos de contención como ante la propia excavación que se está efectuando. Y de allí surgen cosas interesantes como por ejemplo
la protección de la propia excavación ante fenómenos de sifonamiento. Ya este aspecto es algo que el geotecnista debe prever al entender que el proyecto pueda llevar un sótano, por ejemplo, o dos niveles de sótano. ¿Y qué ocurre cuando yo al sacar el material de acá descompenso toda esta zona y prácticamente esta descompensación de esfuerzo se traduce en un incremento ya de la presión de poros en el fondo de la excavación y esto genera fenómenos de sifonamiento? Y hay un proceso allí de incremento de gradiente del agua que se traduce en fallas en el fondo de la excavación. Entonces, esto se puede prever antes para poder dar la protección adecuada desde el punto de vista hidráulico, desde el punto de vista estructural. Pero adicionalmente, hay un aspecto interesante de estas excavaciones y es que muchas veces pudiésemos requerir de excavaciones profundas ante presencia de edificaciones. Tengamos alguna edificación y tengamos que hacer algún procedimiento de excavación en particular. Entonces sería interesante saber qué pasa con esa estructura cuando hacemos esas excavaciones. Y muchas veces pensamos, por ejemplo, en las líneas de los trenes subterráneos o cuando hacemos túneles para pasos viales, para pasos de vehículos, etcétera. Ahí hay que tener un control de cómo se manifiestan estas deformaciones en la superficie y cómo intervienen las excavaciones que efectuamos en el comportamiento global de la estructura. Entonces vamos a ver que una de estas herramientas tiene un módulo muy interesante, a mí en lo personal me gusta bastante, que tiene que ver con este comportamiento y ya lo vamos a visualizar, ¿okay? Para que tengamos una idea de esto como tal. Entonces llegamos a lo que sería ya el diseño de cimentaciones superficiales. Ya vamos a ver entonces que allí intervienen varios factores. Tenemos que garantizar una estabilidad global, una capacidad portante y asentamiento, mejor dicho, verificar la capacidad portante si estamos trabajando con métodos de esfuerzos permisibles, es lo que todavía se utiliza clásicamente. Sin embargo, ya comenzamos a entrar al mundo de los estados límites y de factores de carga y resistencia en el diseño de cimentación, códigos como el AASHTO. Ya poco a poco han venido incorporando esto de forma muy contundente, pero además controlar los asentamientos. Y es que el tema de asentamientos prácticamente lo hemos venido aprendiendo a partir de documentación, es decir, lo que ha ocurrido en edificaciones existentes ha sido el insumo para nosotros poder comprender los límites de asentamientos totales, asentamientos diferenciales, distorsiones angulares que podemos garantizar sobre ciertas edificaciones. Algo tenemos ya bastante claro y es que cuando la edificación es rígida y cuando los elementos de cerramiento tienden a ser muy frágiles como vidrio, mampostería, etcétera, definitivamente el control de asentamiento es mucho más fuerte que en edificaciones flexibles o con fachada flexible. Pero esto lo que existe son recomendaciones e incluso muchas veces cuando nos involucramos bastante en el proyecto ya hay fabricantes que comienzan a emitir recomendaciones. Fabricantes enfocados en el área, como les decía, en el área de fachadas de vidrio, en fachadas muy delicadas que tienden a sufrir daño con deformaciones, ya comienzan a dar recomendaciones de asentamientos diferenciales y de distorsiones. Hay códigos como por ejemplo el código NSR de Colombia da alineamientos para asentamientos diferenciales, el CTE de España también, y hay mucha normativa que comienza a dar ciertas recomendaciones generales para estos asentamientos diferenciales y para los valores de distorsión, pero podemos conseguir proyectos particulares donde ya eso sea un dato en función de las características del proyecto, ¿ok? De igual forma, cuando analizamos cimiento en función del tipo de carga que esté sometido, pudiésemos tener problemas de deslizamiento, volcamiento, levantamiento, etcétera. Y vamos a ver entonces que en el proceso de diseño tendremos que garantizar un estado límite de servicio, es decir, un control de deformaciones o asentamiento y un estado límite de resistencia. Es importante que estos dos aspectos se controlen de forma conjunta. Ojo, aunque no existe una ecuación que los resuelva los dos de forma conjunta. Es decir, yo los garantizo a ambos en el proceso de diseño, pero esto es una vía, el control de estado límite de servicio, y esto es otra vía de verificación. Son dos vías totalmente diferentes. En función de el camino que tomemos, podremos garantizar ya lo que sería el proceso de diseño cumpliendo con todos estos aspectos que les indico acá. Cuando hablamos, por ejemplo, de estados límite, fíjense a lo que nos referimos, fíjense que ya
no es solo un tema de ver cuánto es el factor de seguridad asociado al diseño de esta zapata, sino que esta zapata puede sufrir fallas localizadas que a la final también se traducen en problemas globales sobre la estructura. Pero hay casos donde independientemente de eso, el que se den deformaciones acá también se traducen en problemas en la edificación. Y ante presencia de cargas horizontales pueden ocurrir este tipo de fenómenos donde la cimentación no es un componente rígido, sino que es un componente que manifiesta desplazamiento lateral. Vemos entonces las consecuencias de los asentamientos diferenciales. Esta es la tabla de la NCR 2010 de Colombia, este es del CTE de España. Fíjense entonces que ya surgen recomendaciones asociadas a procesos de distorsión donde fíjense que no estoy hablando de un factor de seguridad, ya eso está cubierto. Hay un proceso de verificación de resistencia, alguien dijo, ok, pero ahora viene la verificación en condición de servicio y lo que es el desempeño de la estructura desde el punto de vista de deformación, incluso ante cargas estáticas o pseudostáticas. No necesariamente esta verificación aplica en un diseño sísmico en particular. ¿Okay? Existe una tradición, por ejemplo, en Latinoamérica, que siempre enfocamos todo al aspecto sísmico por la elevada sismicidad que existe en el continente, pero es que existe una enorme proporción de terreno a nivel mundial que no tiene por qué sufrir acción sísmica, sino que los movimientos son de otro tipo. Pueden haber movimientos, pueden haber deformaciones, pero muchos son incluso de naturaleza pseudostática, donde no necesariamente todo tenemos que asociarlo a un comportamiento dinámico. Entonces ya allí todas estas recomendaciones toman una importancia también muy particular desde el punto de vista de desplazamientos verticales y horizontales. ¿Okay? La cimentación, nosotros decidiremos cómo queremos que trabaje. Para ello tendremos unas magnitudes de cargas axiales y momentos flectores que nos permitirá entonces diseñar en condición elástica, pero ya la zapata en una condición de flexocompresión, como se observa acá, como se observa en este diagrama. Podemos estar en el límite de la condición de levantamiento, como se observa en esta imagen y en esta. Podemos diseñar una condición más elástica, permitiendo cierta proporción de levantamiento, como les indico acá con las expresiones respectivas. Y fíjense ya que cuando el momento flector ya comienza a ser importante respecto a la carga axial, ya pudiéramos tener ya ciertos procesos de plastificación, incluso definir un límite plástico, ya un diagrama en donde la cimentación pudiera estar experimentando ya ciertos niveles de rotación. No, como quien dice, no es mi intención complicarles ahorita la vida, pero resulta que las nuevas tendencias apuntan a que permitamos cierta proporción de levantamiento, cierta proporción de rotación, cierta proporción de desplazamiento, con la finalidad de que la cimentación se transforme en un mecanismo de disipación de energía. Obviamente esto tiene que hacerse con mucho cuidado, teniendo pleno conocimiento de las variables involucradas, teniendo pleno conocimiento de la información geotécnica para poder llegar a ese punto, pero probablemente en un futuro no muy lejano tendremos consideraciones normativas donde el permitir ciertas proporciones de rotación, desplazamiento e incluso hasta levantamiento nos va a garantizar procesos de disipación de energía en el punto más interesante de la estructura, que es la base, sin que esto se tenga que traducir en grandes daños sobre la edificación. Vamos a ver entonces que dentro de la filosofía de diseño comienzan a intervenir otros factores también, como por ejemplo las capacidades a levantamiento. Muchas veces, en este caso, por ejemplo, fíjense, un momento de volcamiento puede traducirse en fuerzas de tracción importantes en cimentaciones extremas, como las que se observa acá, y tendremos que revisar entonces cuánto es la fuerza cortante que se genera sobre este plano imaginario y compararlo sobre el esfuerzo cortante resistente del terreno derivado de los criterios de falla de Mohr-Coulomb, y para ello entonces existen procedimientos empíricos que me permiten efectuar el diseño de zapatas sometidas a esta condición de carga. ¿Okay? Para ello, el proyectista debe tener pleno conocimiento de estos mecanismos de descomposición de acciones, y al obtener las reacciones en la base debe tener plena claridad de lo que está ocurriendo sobre la cimentación para poder saber si definitivamente el terreno sobre el cimiento es suficiente para poder absorber las cargas de tracción y por ende de las fuerzas de volcamiento sobre el edificio. De igual forma ocurre con el deslizamiento. Hemos aprendido siempre desde que entendemos los conceptos de empuje que definitivamente una cimentación que está sometida a un nivel de carga axial generará una fuerza normal, y de igual forma existirá una fuerza de fricción o de rozamiento a partir de la fuerza axial actuante, donde podremos incluir los empujes pasivos para colaborar en la resistencia. Pero la pregunta es,
qué proporción del empuje pasivo incluimos, porque siempre hemos pensado que podemos incluir el 100%. Y si yo incluyo el 100%, que es equivalente a este valor 1 que les indico acá con el cursor, en realidad estoy garantizando un empuje pasivo en su totalidad o al 100% siempre y cuando tenga una movilización de 0,05. Estoy hablando de desplazamiento relativo del terreno, porque definitivamente el empuje pasivo máximo no está presente en condición estática. Tiene que haber una movilización del material para que en función de esa movilización se vaya desarrollando un empuje pasivo. Entonces fíjense que estos son conceptos que hay que manejar ya desde el punto de vista de diseño. Muchas de estas cosas no están incorporadas en los software, vienen a criterios del proyectista, el proyectista es el que tiene que tener, como quien dice, ya esta información previa para poder tomar las decisiones más adecuadas desde el punto de vista de diseño. Ya vienen otros fenómenos de mayor complejidad, como la licuación o licuefacción de suelo. Todavía este es un tema que sigue en estudio en la práctica actual. No hemos llegado a ecuaciones mágicas que permitan resolver diseño de cimentaciones en suelos potencialmente licuables. Se sigue estudiando el fenómeno, se sigue entendiendo los fenómenos de interacción cinemática en terrenos potencialmente licuables. Se han desarrollado métodos probabilísticos y determinísticos para determinar los factores de seguridad asociados a los procesos de licuación, como les indico acá, donde podemos aplicar métodos formales para calcular lo que son los esfuerzos cortantes cíclicos y los esfuerzos cortantes resistentes, y en función de eso determinar los factores de seguridad asociados al fenómeno de licuación y poder construir gráficas de factor de seguridad versus profundidad para saber si un suelo es potencialmente licuable, y en función del estrato que sea licuable, entonces efectuar el diseño de sistemas de fundación profunda ante esta condición como tal de carga, ¿no? Vemos entonces que cuando ya se hace eso, entonces estos pilotes, estas fundaciones profundas, tendrán consideraciones de diseño muy parecidas a las que se manejan en columnas de edificaciones, en miembros sometidos a flexocompresión desde el punto de vista de análisis estructural, donde también podremos combinar con técnicas de mejoramiento, y estas técnicas de mejoramiento va a estar en función del tipo de respuesta ante el fenómeno de licuación o ante otro mecanismo de amenaza que puede existir en el terreno, y de ahí entonces vamos a, en función del comportamiento que existe en el sitio, vamos a hacer calibraciones, vamos a hacer ajustes para ya entonces poder controlar lo que convencionalmente ocurre en fenómenos de amenazas sismogeotécnicas, como por ejemplo es lo típico para manifestar fenómenos de licuación. Vamos a ver entonces que estos comportamientos sísmicos en pilotes, en una época, por ejemplo, se pensaba que los pilotes inclinados iban a ser la mejor solución. Resulta que sismos como el de México y como el de Northridge nos enseñaron que las cargas axiales que absorben estos pilotes extremos llegan a ser sumamente altas, y por ende entonces la mejor respuesta es estos pilotes sometidos a cargas laterales, donde estas cargas laterales es un comportamiento que se puede controlar mejor en vista de que estos inclinados tendían a absorber mucha carga axial, y estos pilotes fallaban por pandeo y generaban mecanismos de falla importante en la unión del pilote con el encepado, con el cabezal, e incluso en la base del edificio, cosa que es muy grave desde el punto de vista de estabilidad global. De ahí entonces que esta es la respuesta que se prefirió, es decir, manejar pilotes sometidos a cargas laterales, la respuesta lateral, y comprendiendo este diagrama de presiones y este mecanismo de transferencia de carga, se fueron desarrollando expresiones que, partiendo de los conceptos clásicos, fíjense el modelo de Winkler, la solución elástica, solución que tiene ya una data importante desde su concepción, y a partir de estos modelos simplemente resolver ya las respuestas del pilote sometido a cargas laterales y determinar deflexiones, momentos cortantes, presiones laterales, etcétera. Y ya desde el punto de vista de análisis, esto lo podemos hacer con una muy buena hoja Excel o utilizando ya herramientas más elaboradas que me permiten obtener la respuesta en pilotes que tienden a comportarse como elementos cortos. Fíjense que hay como una especie de punto de rotación acá imaginario alrededor del cual rota el pilote, o casos ya de pilotes largos o elásticos donde ya aparece una condición de empotramiento, y donde se deforma el pilote es la condición que se le considera más elástica desde el punto de vista de respuesta. Entonces, para eso, fíjense, hay software que nos ayudan bastante con este tipo de análisis. Por ejemplo, estas imágenes que está acá son del software LPILE de la empresa Ensoft. Ahorita les voy a mostrar algo de esto.
Y por ejemplo el software Geo5 también nos arroja diseños interesantes de cimentaciones profundas, tanto ante cargas verticales como ante cargas laterales, como se observa en este caso acá. ¿Okay? Teniendo ya claridad esta, es que podemos entonces incorporar el diseño estructural de pilotes, ya sea con consideraciones sísmicas o no. Fíjense lo que les decía, si voy a tomar en cuenta el empuje lateral del terreno, entonces qué proporción de ese empuje lateral incorporo en mis cálculos. Para ello tengo que saber si el pilote se analiza solo o en grupo y tendré entonces que tomar las consideraciones de que el pilote trabaje de forma individual o trabaje en grupo. Adicionalmente, según el cabezal, según el encepado, tendremos un mecanismo de distribución de cargas interesante. Va a depender de la altura del cabezal, va a depender de la condición de empotramiento del pilote en el cabezal y veremos entonces que ahora estos pilotes serán equivalentes a unas columnas de concreto sometidos a condiciones de carga en flexocompresión y a fuerzas cortantes elevadas, por lo que entonces ya vemos que este sistema de fundación no es simplemente un elemento que lleva una proporción de acero mínimo ante cargas verticales, sino que recibirá unas consideraciones de diseño importantes desde el punto de vista estructural en función de su respuesta geotécnica. ¿Okay? Esto nos permitirá desarrollar soluciones ambiciosas ya para proyectos sismo resistentes. Es una planta de un edificio donde fíjense todo el perímetro, la cuantía de pilotes y la magnitud de los cabezales que tenemos acá. Un pilote muy esbelto, fíjense que hay 3 ejes resistentes únicamente. Desde el punto de vista sísmico, una respuesta muy desfavorable, muy mala. Y bueno, en este caso existe una junta, fíjense que está la junta entre la misma edificación dividido en 2 segmentos porque esta longitud excedía los 100 metros prácticamente y fíjense entonces lo que se hizo para reforzar lo que es la condición de volcamiento que experimentaba este proyecto. ¿Okay? Entonces ya este tipo de soluciones, ya fíjense las configuraciones de armado de acero no solo longitudinal, sino el acero por corte que les indico acá, ya tienen función, ya están en función de los comportamientos ante cargas laterales que les mencionaba hace un momento. Y ya bueno, definitivamente las nuevas tendencias consisten en entender que el terreno no es un material infinitamente rígido, sino que el cimiento que apoyemos sobre él definitivamente va a manifestar movimiento, va a manifestar desplazamiento, pudiera deslizar, pudiera hundirse, pudiera volcar y en función de eso tendremos que efectuar nuestros diseños de cimentaciones y nuestros diseños de edificaciones. Muy bien. Entonces, bueno, antes de irme al área de software, no sé si tienen alguna consulta pendiente. Yo por mi lado aclaro un momento la garganta y ya estoy con ustedes. Bueno, muy bien. Tengo acá una consulta de Edgar. Edgar nos consulta qué deflexiones laterales son las permisibles cuando un pilote o grupo de pilotes está sometido a carga lateral respecto a la carga axial. Ok, los valores de deflexión lateral dependen del proyecto, ¿no? Fíjate, hay dos cosas importantes. Una es la deflexión, que para mí es la más importante, es la que determina mayor importancia. Y está la otra condición, que es la de capacidad lateral o resistencia. Lo que ocurre es que ante cargas laterales, los pilotes siempre tienen una reserva de capacidad lateral muy importante y por lo tanto siempre lo que es la verificación de esfuerzo lateral actuante respecto al esfuerzo último lateral siempre es como decimos por allí, es un paso que a veces hasta innecesario. ¿Okay? Porque siempre queda desde el punto de vista de diseño un poco sobrado. Pero ante deflexiones laterales interviene el requerimiento particular que pueda tener el proyecto o incluso la sensibilidad que nosotros podamos tener ante el mismo. Las recomendaciones que hay ante asentamientos diferenciales y distorsión angulares en edificaciones son recomendaciones que han fijado los códigos en función de edificios instrumentados. Cuando hablamos de desplazamientos laterales de pilotes, hay muy poca data de los efectos que se generan sobre la cimentación ante cargas laterales, sobre todo porque si el edificio se mueve completo, si no hay desplazamiento lateral diferencial,
no se generan mayores daños desde el punto de vista de componentes estructurales o no estructurales. Pero cuando el desplazamiento es diferencial, que ya es cuando el edificio comienza a tener proporciones de rigidez un poco erráticas, es donde comienzan las concentraciones de solicitaciones. Entonces yo por regla personal, cuando no hay ninguna especificación particular y hay cierta libertad en el diseño, desplazamientos laterales que ya exceden valores por encima de entre 1 pulgada y 5 centímetros, ya comienzo a prestarle un poco de atención porque ya estoy permitiendo cierta deformación lateral importante y tengo que validar que el material constructivo y que el tipo de proyecto lo permita. Sin embargo, estos valores de desplazamiento de repente son cónsonos o bastante adecuados para una estructura metálica con cerramiento flexible, por ejemplo. En el caso de puentes, muchas veces permitimos grandes deformaciones laterales. Muchas veces porque, claro, obviamente la conexión entre las pilas del puente rara vez existe desde el punto de vista de elemento de conexión longitudinal a lo largo del puente, sino que casi siempre son pilas aisladas y se permiten ciertas magnitudes de desplazamiento lateral y rotaciones importantes. En algunos casos se puede hablar hasta de desplazamientos de entre 5 y 10 centímetros que no tienen por qué manifestar mayores problemas de estabilidad siempre que se controlen otros fenómenos como los P delta y que se valide la capacidad de la cimentación ya mediante algún análisis no lineal de capacidad, donde ya actualmente efectuar pushover considerando los resortes o la rigidez dinámica de la cimentación en la base ya ahorita es tendencia, ya lo fijan códigos como la AC 4113, el FEMA 356, el FEMA 440, FEMA 750, ya prácticamente invitan a efectuar análisis no lineales con resorte. Y allí podemos calibrar un poco hasta qué nivel podemos permitir estos desplazamientos laterales. Muchas veces no nos dan una recomendación, no nos dan un lineamiento y será el criterio del proyectista el que fije si 1 pulgada o 5 centímetros es excesivo para un proyecto, porque la bibliografía todavía está en proceso de crecimiento en ese punto en particular que comenta. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que aplicar un poco de criterio. Bien. Me consulta por acá, Manuel, ¿qué relación existe entre la altura de la edificación y la utilización de pilotes para evitar el volcamiento ante sismo? Bueno, hay edificios como por ejemplo el que mostraba hace un momento en una lámina donde el momento de volcamiento puede generar fuerzas de compresión muy importantes sobre la zapata, que definitivamente se traduzca en que tengas que cambiar la zapata como tal, y en el lado de tracción puedes tener una fuerza de tracción muy, muy importante que tienda literalmente a levantar la cimentación en unas magnitudes importantes que no son permisibles para el proyecto. Entonces los pilotes te ayudan a absorber estas grandes fuerzas en compresión, obviamente, porque bueno, ya te puedes garantizar una capacidad por punto, una capacidad por fricción a lo largo del cimiento, y adicionalmente en la zona de tracción puedes utilizar lo que es la fricción o la adherencia del pilote con el terreno para absorber la carga de tracción. Ahí en ese punto es interesante que hay soluciones como por ejemplo los pilotes de base ensanchada que te dan mucha capacidad de levantamiento a la tracción y que eventualmente en algún proyecto donde tengas fuerza de levantamiento muy grande es una excelente solución para literalmente controlar estos procesos de volcamiento en edificaciones esbeltas. ¿Ok? Me consulta acá, ajá, cuando se analiza un pilote como método de contención, un deslizamiento, la metodología a usar sería la de carga última lateral y no la de deflexiones. Deberías utilizar las dos, lo que ocurre es que si utilizas el pilote como elemento de contención lateral, obviamente garantizas una estabilidad desde el punto de vista de capacidad última, pero siempre es importante verificar la deformación o deflexión lateral para evitar que este pilote esté sometido a momentos flectores excesivos. O sea, al final las dos verificaciones siempre van de la mano. ¿Ok? Ok, Pablo me consulta por acá. Usualmente vemos que las zapatas tienen una sola malla de refuerzo, sin embargo se mostró una zapata con 2 mallas de refuerzo, al igual que se muestra un software como el SAFE. Esto se ve a las consideraciones por efecto sísmico. Claro, si observabas la lámina, de todas formas esta clase esta se está grabando y la vamos a cargar luego en el portal de YouTube. Si observas la lámina vas a ver que la zapata al estar sometida a condición de levantamiento,
el momento flector que tú analizas por presión de contacto, literalmente de abajo hacia arriba, al tener la sobrecarga del terreno encima de la zapata, va a originar un momento flector en el otro sentido. Entonces se requerirá el acero de refuerzo superior para poder contrarrestar este tipo de esfuerzo de solicitaciones por flexión. E incluso cuando la zapata ya comienza a tener un espesor importante, también el requerimiento de acero mínimo por efectos de retracción y cambio de temperatura implica también que se recomiende colocar esta malla de acero superior. ¿Ok? Bueno, hacemos una pausa entonces a las consultas y seguimos entonces con la presentación. Me voy a desplazar acá. Vamos a presentarles un poco la suite de Geo5, el software Geo5. Es un software desarrollado en República Checa. ¿Okay? Ya actualmente el software está desarrollado en varios idiomas. En el caso, la lengua castellana, en español, consiguen acá en el portal. Acá les dejo la dirección para que puedan acceder a él, a esta página web. Y pueden perfectamente descargar la suite completa de Geo5. Ya ahorita va por la versión 2017. Está súper interesante, está muy bueno porque es un software que ya como ya lo van a ver ahora, es un software que a mí en lo personal me gusta mucho por la facilidad de manejo que tiene para atender problemas que por lo general la gente le ha tenido mucho miedo durante muchos años. La herramienta ha permitido abordar problemas geotécnicos desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista relativamente sencillo. Obviamente siempre existen herramientas más potentes para análisis dinámico del terreno. Si ustedes van a hacer un análisis de sitio, se utiliza mucho el software Shake, el Shake 2000, que sirve para respuesta del terreno. Hay otros software que sirven para analizar el comportamiento del suelo por elementos finitos como el Plaxis, ¿okay? Que también se utiliza mucho, el Abacus. Estos son herramientas de elementos finitos más potentes, el CivilFEM. ¿Okay? Próximamente también les voy a presentar algo con CivilFEM, les estaremos avisando próximamente, no solo para terrenos, sino también para cimientos, incluso ciertos componentes estructurales, pero definitivamente las soluciones de Geo5 son muy prácticas para las personas que desarrollan proyectos convencionalmente, proyectos del día a día, y por eso en lo personal tengo un afecto particular con el manejo de este software. Entonces, bueno, pueden ir a la página web, descargan allí la suite después de esta sesión y pueden perfectamente comenzar a utilizarla sin problema. ¿Okay? Les voy a dejar por acá entonces, vamos a empezar a visualizar, no, el tiempo no nos da para revisar todos los módulos de Geo5, ¿okay? El software Geo5 es una herramienta que tiene diferentes software, como han podido ver en la página web. ¿Okay? Ustedes pueden analizar estabilidad, excavaciones, túneles, ensayos de campos. Es muy amplio lo que pueden hacer con estas herramientas. El día de hoy me voy a concentrar en fundaciones superficiales y profundas y ver lo que podemos hacer con estas herramientas como tal. Fíjense en este caso. En este caso tengo acá una zapata. Voy a acercar un poco. Vamos a rotarla para que la puedan visualizar. Fíjense entonces una zapatica acá ya con unas dimensiones predefinidas que ya ahorita van a ver que es muy fácil modificarla para que la puedan visualizar plenamente. Fíjense que el software trabaja con una estructura de introducción de datos que tienen en la columna derecha. Sin embargo, igual pueden manejarse con menús, el que quiera trabajar con el método tradicional, pero aquí ya tiene de forma rápida prácticamente el paso a paso para definir el modelo. Fíjense que estoy actualmente en el comando de configuración. Yo me voy desplazando por estos comandos en configuración. Si yo le doy acá a editar, fíjense lo siguiente. Tengo acá los aspectos que puedo editar de la configuración de este caso. Fíjense en materiales, estoy trabajando con el código A6318, sin embargo, fíjense que tiene los estándares más importantes a nivel mundial, el eurocódigo, el estándar neozelandés, el chino, etcétera. Por ejemplo, para el cálculo de asentamiento, tiene todas las teorías de asentamiento. Obviamente, hay que tener
buen manejo de lo que es el aspecto teórico para efectuar todos estos análisis de asentamiento, porque entonces, bueno, el módulo edométrico es un procedimiento que depende del cálculo del módulo edométrico a partir de el módulo de elasticidad del terreno hasta una profundidad de influencia como tal, los coeficientes de compresión que se determinan en laboratorio y que podemos utilizarlo en los análisis, los índices de compresión derivados de las curvas de compresibilidad, y así sucesivamente. Todas estas teorías tenemos que revisarlas. El software tiene un manual de una ayuda y un manual técnico muy interesante que a medida que ustedes lo van revisando, ahorita podemos echar un vistazo, van a poder ver, van a poder visualizar todos los aspectos técnicos que están detrás de el proceso de análisis de la herramienta. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de Zapata, pueden hacer análisis con drenaje, análisis sin drenaje. Un análisis con drenaje, por ejemplo, es muy parecido a lo que ocurre en la condición de carga sobre una arena. Análisis sin drenaje es lo típico sobre una arcilla saturada que sufre consolidación, donde la condición de drenaje está fuertemente limitada. Si vamos a hacer análisis sobre rocas, ¿ok? Si voy a permitir un valor de excentricidad, fíjense que él tiene por defecto 0,33. Puedo trabajar con factores de seguridad según el esfuerzo permisible o fíjense por estados límite, lo que les decía, ya el Geo5 tiene incorporado las condiciones de estado límite que maneja ya el código AASHTO, por ejemplo. Fíjense que tiene el LRF 2012, este es el que les menciono, del código AASHTO, y tiene el estándar chino, etcétera. Yo puedo modificar los factores de seguridad ante carga vertical, deslizamiento, elevación. Si tengo alguna condición transitoria, esto tiene que ver con fases constructivas. Puede que la zapata tenga una etapa constructiva particular donde hay una condición de carga y allí puedo hacer una verificación. Puedo hacerlo para una condición de diseño accidental, ¿okay? Ya una fuerza accidental, o para acción sísmica. Yo puedo modificar estos factores de seguridad perfectamente. Por ejemplo, es tradición en los códigos sísmicos que esta capacidad portante vertical ante acción sísmica podamos incrementarla en un 33% siempre que el código que estemos utilizando lo permita. O sea que todos estos valores son editables según el rango en el que ustedes estén operando. ¿Okay? Fíjense el perfil, yo en este caso he definido dos condiciones principales. Aquí puedo dar las diferentes cotas donde yo quiero diferenciar el terreno como tal. Es muy sencillo, simplemente el botón añadir, fijo la magnitud de la cota y añado el terreno como tal. El suelo es muy fácil de asignar. Fíjense que yo al dar clic acá, limo de baja mediana plasticidad, simplemente yo al darle editar, tengo toda la información de este limo, pero él ya trae ciertos valores por defecto. Si yo le doy acá al botón clasificar, fíjense, ya él me tiene acá una información de este material, pero si yo busco otro suelo, vamos a suponer, por ejemplo, arena malgradada, aparecen las propiedades que él ya trae por defecto de la arena malgradada y dan unos rangos. Yo puedo hacer clic, ¿ok? Ahorita ya tengo predefinido uno acá que le quiero mostrar, pero fíjense que ya yo sobre esto también puedo hacer variaciones de las propiedades del suelo. Esta es la información que me debería dar el estudio geotécnico si yo soy estructural. Y si soy ingeniero geotécnico, literalmente ya estoy diseñando con estos parámetros. O sea que además que lo que me gusta de esta herramienta es que integra la labor del ingeniero geotécnico con el ingeniero estructural. Es decir, que aquí pueden estar de la mano y puede ser una herramienta que puedan utilizar una de las partes o incluso ambas partes en conjunto. ¿Okay? Toda esta información, a medida que ustedes van revisando, ustedes pueden también solicitar la ayuda particular de cada uno de estos casos, cada una de estas condiciones, para poder ir visualizando lo que les decía. ¿Ves? Si yo cliqueo acá en el asentamiento, me aparece la ecuación con la que calcula el asentamiento. Bueno, esta es la ecuación que viene del modelo de la teoría de consolidación de Terzaghi. C sub C, H, 1, esto es la relación de vacío inicial, este es el esfuerzo vertical inicial efectivo, este es el incremento de esfuerzo, este es el inicial efectivo, y el logaritmo de todo esto se traduce en el incremento de esfuerzo debido a la acción de la carga vertical sobre el terreno. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que si no hay incremento de esfuerzo y este valor es igual a 0, esto entre esto da 1, el logaritmo de 1 es 0 y automáticamente no existiría asentamiento. Esto es lo interesante de que si ya conocemos el comportamiento geotécnico, vamos a poder introducir los valores de forma muy cómoda porque lo vamos a hacer con plena conciencia del análisis que está efectuando internamente la herramienta. Yo puedo ir definiendo tipos de suelos. Yo aquí tengo definido dos, un limo de baja plasticidad y una arcilla de baja o mediana plasticidad. Sin embargo, puedo añadir otro y simplemente puedo fijar acá una roca,
ubico una roca acá y doy las características, de repente una grava bien gradada, y fíjense aquí están las propiedades de la grava. ¿Okay? Literalmente puedo asignar la cantidad de suelos que se requieran en función de mi estratigrafía. ¿Okay? Y al final asigno cada tipo de suelo a cada estrato que tengo previamente definido. Fíjense, él en el bloque de cimentación, él me pregunta cuánto es la profundidad del terreno original, porque fíjense que yo tengo acá T sub O y T sub F. Esta es otra cosa muy interesante. Déjame acercarme acá para que lo vean mejor. Esto es lo que significa terreno original y terreno final, y esto ocurre en muchos proyectos donde tenemos un nivel original del terreno, pero la condición final es diferente debido a una excavación, debido al paso de algún sistema de drenaje o alguna protección en particular, algún cerramiento que tenga el sistema de cimentación, etcétera. Entonces, en función de eso, estos niveles serán diferentes. En este caso, yo los igualé. Fíjense que tengo 2 metros para como profundidad de desplante, unificando lo que es el original del final. Simplemente este es el caso más típico, un terreno horizontal, pero puedo tener, como quien dice, una condición de terreno original y terreno final, y esto se toma en cuenta en el cálculo de asentamiento, porque con el terreno original él calcula el esfuerzo inicial y con el terreno final él calcula ya el incremento de esfuerzo total. ¿Okay? Puedo darle inclinación a la zapata de igual forma, de manera entonces que puedo colocar acá cualquier valor de inclinación y él lo considera en el análisis. En nuestro caso vamos a hacerlo igual a 0, pero ya él me consideraría si yo quiero hacer algún tipo de inclinación. Peso unitario de la sobrecarga, es decir, del material que está encima de la zapata. En las cargas, fíjense que yo tengo acá una carga axial y tengo en este punto un valor de empuje horizontal. Okay, yo puedo también de igual forma asignar un valor de momento flector tranquilamente. Aquí si le voy a editar 1, yo puedo incorporar acá un valor de momento. Vamos a colocar acá en MX, vamos a colocar 20 kilonewtons por metro. Y fíjense que estoy especificando que esta es una combinación de diseño. Yo doy clic acá y automáticamente cambia el momento. Pero en este caso, vamos a ver si yo le doy a editar número 2, fíjense, la tengo definida como servicio, porque esta la quiero únicamente para verificar asentamiento. Y yo verifico asentamiento con carga de servicio, no con carga de diseño. De igual forma, puedo incorporar otro valor de momento acá diferente. En este caso, bueno, vamos a dejarlo, a ver que habíamos colocado 20, vamos a colocar 10 por acá. Y listo. Okay, automáticamente ya tengo unas solicitaciones acá generadas. Yo puedo añadir otro caso de carga y simplemente él va sumando casos de carga, pueden ser de diseño o pueden ser de servicio. Okay. Vamos a ver la geometría. En este caso, fíjense, tengo definida esta geometría, una zapata rectangular, 250 por 170. Todo esto es perfectamente editable. Esto que está acá, fíjense que es la dimensión de el pilar o la columna. Si yo cambio acá y coloco una columna de 60 por 50, también lo considera, si quieren que sea cuadrada, rectangular, etcétera. El espesor de la zapata también lo vamos a poder modificar. De manera entonces que en función de esto yo puedo hacer ajustes previos o después del análisis hacer mis correcciones y me devuelvo hasta acá rápidamente. Ya lo vamos a ver. ¿Okay? En el fondo de la zapata, él me pregunta si yo quiero dar alguna especificación particular. Esto ocurre, por ejemplo, cuando colocamos algún material de relleno al fondo de la zapata y cuando el espesor de este material de relleno de verdad va a influir en la respuesta esperada, entonces puedo hacer esta modificación de las propiedades o simplemente le digo, mira, toma la información directa del perfil geológico que ya yo asigné y listo. ¿Okay? Bueno, esto es muy interesante. En este modelo no se los tengo generado, pero para que le echen un vistazo, si yo voy acá a añadir, fíjense, esto es lo que ocurre si yo tuviese otros tipos de carga alrededor de la zapata. Entonces yo puedo darle la dimensión de estas sobrecargas perimetrales alrededor, de manera entonces que puedo tener la respuesta global de la zapata considerando el efecto de las cargas que se encuentran alrededor. Entonces esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos zapatas y al lado tenemos el tanque subterráneo, tenemos presencia de una losa, tenemos presencia de algún apoyo en particular y estas cargas superficiales modifican la respuesta global de la zapata. ¿Okay? Nivel freático, en este caso el nivel freático está ubicado a 2 metros, fíjense que lo tengo acá, si lo quiero variar simplemente le digo 4 metros, automáticamente ya lo mueve. ¿Okay?
Entonces, bueno, vamos a dejarlo de esta forma. Puedo configurar etapas constructivas, lo que les decía. Si quiero trabajar con, en mi caso es una condición de diseño permanente, pero puedo trabajar con una condición transitoria, accidental, sísmica, y él en función de eso, a cada etapa también le puedo asignar combinaciones de carga en particular. Y simplemente doy clic acá en verificar capacidad portante y automáticamente hizo la verificación de capacidad portante. Aquí está lo que es la capacidad en kilopascales. Aquí me chequeó el factor de seguridad, 1.86 mayor a 1.50. Si están acostumbrados a trabajar con factores de seguridad de 3, entonces bueno, pueden modificarlo en la configuración que veíamos al comienzo. En ese caso no cumpliría, tendrían que incrementar la dimensión de la cimentación. Fíjense la verificación de excentricidad, que la tiene como valor límite 0.33. ¿Okay? Fíjense lo que sería la verificación ante la capacidad lateral. Él está calculando acá lo que es la fricción y el empuje pasivo, lo que les decía, para poder verificar estas capacidades portantes laterales. ¿Okay? De manera entonces que, fíjense que cuando hacemos la capacidad portante horizontal puede ser pasiva o fíjense lo que les decía acá. ¿Se acuerdan la lámina cuando les hablé del porcentaje de capacidad lateral movilizada? Bueno, entonces yo puedo hacer ajustes acá. Si quiero tomar, fíjense, en vez de tomar la condición de reposo, ¿qué es reposo? Caso cero igual a 1 menos seno de phi, siendo phi el ángulo de fricción interna del suelo circundante. En este caso, si yo digo 1/3 de la pasiva, 2/3 en reposo, yo le doy clic acá y fíjense que me modifica el valor. ¿Ves? Entonces yo puedo verificarlo para diferentes condiciones y chequeo que mi comportamiento ante carga lateral sea el adecuado según la capacidad del terreno. O digo, mira, yo no confío en ese terreno lateral, no la considero y automáticamente tengo únicamente la fricción con el terreno de apoyo. ¿Okay? Y ahí veré también en qué orden de magnitud está aportando resistencia el terreno lateral a la cimentación. Esto es diseño por resistencia. Aquí están ahora los asentamientos. Fíjense entonces que con las propiedades que dimos, aquí está asentamiento de la cimentación, 48,5 milímetros, prácticamente 2 pulgadas. ¿Estará eso bien? ¿Estará mal? No lo sé. Tendremos que revisar las distorsiones angulares, tendremos que revisar el proyecto, verificaremos si ese nivel de asentamiento es manejable, si puedo utilizar la magnitud de esta magnitud de asentamiento como aceptable para mi proyecto y en caso tal de que no sea posible, entonces tendré que hacer algún ajuste. Y al final tengo acá el diseño estructural. ¿Okay? Este software es un software concebido desde el punto de vista de aplicación geotécnica, combinando el aspecto estructural, que ha sido la tendencia en los últimos años. He estado yo trabajando mucho para que esto se haga de esta forma. Sin embargo, todos sabemos que hay software de diseño estructural que son muy potentes para todo lo que es la visualización de planos de detalle, etcétera. Por ejemplo, el software CIPE, de la casa CIPE, todo lo que es el diseño estructural y la presentación de planos de detalle es muy potente para cimentaciones superficiales y profundas. Sin embargo, no incorpora el aspecto geotécnico. Entonces, ustedes pueden perfectamente tener acá un diseño geotécnico, validar lo que es ya un orden de magnitud de las cuantías de acero que requiere el diseño y en función de eso, tienen una información detallada que ya la pueden tener como diseño preliminar para ya ahora hacer un análisis estructural más profundo. Por ejemplo, los que estilan utilizar otras herramientas o por ejemplo el SAFE de la casa CSI pueden perfectamente llevar su modelo a SAFE, hacen su diseño estructural, pero ya el aspecto geotécnico está perfectamente validado desde el punto de vista de capacidad, desde el punto de vista de asentamiento. Alguien pudiese decir, bueno, ¿y si yo hago un cambio? Bueno, vamos a hacer el cambio. Vámonos a la geometría y vamos a decir que ahora 1,70, yo quiero que sea 1,50 y estos 2,50 metros que tengo acá, yo ahora quiero que sea 2,40 y vamos a ver en la cimentación, yo voy a cambiar el espesor y le voy a decir que ahora esta zapata es de 0,30 y me devuelvo acá y verifico la capacidad portante y sigo estando bien. Vamos a ver el asentamiento. Ahora el asentamiento es 53,1 milímetros. Tengo que revisar si ese valor me conviene o no. Voy al dimensionado y ya comienzo a tener unos problemas acá de acero. ¿Puedo solucionarlo? Me imagino que sí. Vamos a ver. Tengo acá barra número 4, tengo 12 barras. El requerido es 1.787 contra el impuesto que son 1.520. Creo que si colocamos 15 en vez de 4, ya el problema está solucionado. Y listo.
O sea que de forma muy rápida tenemos un diseño geotécnico y estructural de una zapata. Fíjense, muy apropiado, pero además incorporando muchos de los conceptos que veíamos en la primera lámina. A mí en lo personal me parece sumamente apropiado desde el punto de vista de diseño. ¿Está bien? Vamos a ver otro. Vamos a ver, por ejemplo, este, que creo que tengo una consulta por acá. Me consulta por acá, ¿el software Geo5 tiene un módulo para el diseño de cimentaciones para equipos vibratorios? No, no lo tiene. Lo que pudieras hacer acá es proponer el diseño preliminar de la cimentación y la verificación dinámica si tienes que hacerla aparte. ¿Ok? En lo personal, trabajo con un software que se llama Dynaen, se los escribo, Dynaen, de la casa Ensoft, que se les voy a mostrar ahorita la página web, donde calculo lo que son las funciones de impedancia, que son las rigideces dinámicas y el amortiguamiento de la solución suelo-cimentación para poder hacer el análisis de vibraciones y lo que es el análisis ante equipos vibratorios. Porque además la respuesta ante equipo vibratorio varía fuertemente de si es una cimentación superficial y si es una cimentación profunda. Y lo que es el control de magnitud de amortiguamiento y de variaciones de rigidez dinámica en función de la frecuencia, son cálculos ya desde el punto de vista dinámico. ¿Ok? Entonces, este no lo tiene incorporado y tienes que ya utilizar otro tipo de herramienta. Puedes iniciar por acá, pero definitivamente luego con otro tipo de herramienta como la que te menciono, harías la verificación dinámica. Bien. Este que le muestro acá es el módulo de asientos. Véanlo acá, se los indico acá con el cursor. El módulo de asientos, bueno, estoy en la etapa 1. En la etapa 1 igual, hay una configuración. Voy a darle acá editar. Cuando le doy editar, entonces él me pregunta cómo quiero trabajar. Fíjense por el concepto del módulo edométrico, el coeficiente de compresión, índice de compresión, el modelo del suelo suave, la teoría de Jambou, una teoría clásica de diseño en mecánica de suelos. Okay, la zona de influencia para el cálculo de asentamiento puede ser por porcentaje sigma. Este es un método que tiene asociada una ecuación empírica para calcular la línea de influencia o en función de la resistencia estructural del sistema suelo-cimentación que esté considerando. Aquí vemos un poco la interfaz que estoy utilizando en mi diseño. Si voy a aplicar alguna condición de suelo incompresible, de suelo rígido. Aquí está el tipo de suelo que estoy considerando en mi análisis. Ya lo que serían las magnitudes de sobrecarga que voy a asignar. ¿Okay? Si voy a asignar agua, etcétera. Todo esto, fíjense que en este caso lo tengo limpio porque esta es la primera etapa. En la primera etapa estoy considerando que no ha ocurrido nada. Pero ya en la segunda etapa, si estoy considerando una sobrecarga, como la que se observa acá, si lo vemos en 3 dimensiones, fíjense que yo puedo entonces visualizar ya la magnitud de la carga sobre el terreno, de manera entonces que yo quiero conocer la influencia que me genera esta carga desde el punto de vista de formación sobre el terreno. Esto es especialmente útil cuando trabajamos, por ejemplo, una losa de pavimento de una nave industrial. Por ejemplo, siempre surge esa pregunta, oye, ¿cómo estimo la deformación de la losa de pavimento en la nave? Bueno, aquí podemos hacerlo fácilmente porque no estamos especificando una zapata o una losa de fundación o un pilote, sino que quiero comprender la deformación vertical del terreno ante la presencia de lo que sería ya esta magnitud de carga distribuida. De manera entonces que aquí ya lo visualizamos, vemos igual si quiero asignar alguna condición de agua, si no puedo decirle simplemente nivel freático y asigno el punto donde quiero colocar el nivel freático. En este caso vamos a hacerlo sin agua en este ejemplo y yo le voy a pedir acá el análisis. Vamos a darle clic acá y automáticamente él me da muy rápidamente lo que es la línea de deformación por asentamiento. Fíjense que él me está dando acá una curva de asientos. Fíjense que está trabajando con isosuperficie, puedo trabajar también con isolíneas, ¿okay? De manera que aquí está la magnitud de deformaciones en milímetros y aquí lo veo ya desde el punto de vista superficial y puedo cuantificar lo que es las magnitudes de mis desplazamientos verticales en función ya de la magnitud de carga que tengo asignada por acá.
¿ok? Fíjense entonces, muy sencillo, muy rápido para estimar entonces este tipo de formación. Si quiero, obviamente si en la etapa 1 no tengo asignado carga, fíjense, no estoy viendo deformación, pero yo pudiera asignar en la etapa 1 de repente alguna carga menor y de repente en la etapa 2 la carga se incrementa y puedo ver entonces cómo es el incremento de deformaciones a medida que voy variando las etapas. ¿Okay? Manera entonces que aquí ya vemos, bueno, el máximo asentamiento es de 119,2 milímetros, es decir, algo así como unos 12 centímetros más o menos, debido a la magnitud de esta carga, y la máxima profundidad de la zona de influencia es 8,66 metros. No sé si recuerdan, esto es lo que tradicionalmente hacíamos con los diagramas de presiones de Boussinesq, ¿okay? Derivados de todas estas teorías como la de Newmark, etcétera. De manera entonces que la analogía es perfectamente aplicable. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, a mí en lo personal también me parece muy, muy interesante este bloque. ¿Okay? Ustedes pueden venirse acá, editan, hacen la edición y pueden cambiar la magnitud, estar en 60 kilonewton un metro cuadrado. Bueno, vamos a considerar 80. Vamos a darle OK y voy a volver a efectuar el análisis. Le doy clic acá y automáticamente ahora resulta que el máximo asentamiento es 14,6 centímetros o 146 milímetros, máxima profundidad de la zona de influencia 10 metros, ya que aumentó el valor ya de influencia en función de la variación que hice allí. ¿Okay? O sea, ya como quien dice lo que percibe el terreno debajo de la carga uniformemente cargada, valga la redundancia. ¿Está bien? Entonces, bueno, este módulo bien práctico, bien sencillo, sin mucha complicación y nos sirve para tener un diagrama de formación muy claro debajo del cimiento. Este que les voy a mostrar es uno con el que particularmente me siento muy a gusto. Fíjense el nombre, asientos con excavaciones. Este módulo de Geofy de verdad que está muy interesante. Fíjense cómo funciona. Este es el clásico problema que vamos a conseguir no solo cuando trabajemos en algún proyecto de excavación subterránea con túneles, con trenes subterráneos, ni nada de esto, que entiendo que son proyectos muy ambiciosos, que ya pueden estar a cargo de grandes consultoras y equipos de trabajo mucho más extensos, etcétera. Pero, ¿qué ocurre cuando nos hacemos la clásica pregunta de quiero colocar un colector de drenaje o quiero hacer una excavación profunda debajo de una edificación y quiero ver de que a la profundidad a la que hago la excavación no se me generen daños sobre las construcciones? Entonces, ¿para qué sirve este módulo? Este módulo también yo puedo definirlo por etapas. En una primera etapa, vamos a revisar, yo tengo acá una configuración en donde puedo diferenciar los métodos de análisis. Hay un método de análisis basado en la pérdida de volumen. Si ustedes revisan en la ayuda acá del software, van a poder conseguir la teoría asociada a pérdida de volumen, que tiene que ver con la pérdida de volumen que experimenta el terreno cuando se da la deformación de la edificación. Es decir, que este módulo está vinculado con el módulo de asiento que les mostré hace un momento. O pueden trabajar con métodos más clásicos, como el de Peck, que lo van a conseguir en la bibliografía. El texto de Ralph Peck y el profesor Terzaghi tiene incorporado las ecuaciones para el análisis del método clásico. Hay diferencias en ambos procedimientos. Allí ya al estudiar en qué consiste cada uno de estos procedimientos, ya ustedes tienen el criterio para adoptar el procedimiento más adecuado. Me voy a ir al método de la pérdida de volumen, un método más nuevo y que ha arrojado muy buenos resultados en la práctica. Fíjense que tenemos acá, construcciones. Él acá, yo me voy a dar clic acá, le voy a dar editar. Fíjense, él indica unas medidas para la construcción 1. Fíjense que en este caso tengo la coordenada X1 está ubicada a 85 y la coordenada X2 está ubicada a 115. Vamos a suponer que yo cambio este valor y le digo 105. Y automáticamente cuando haga la corrida, esta línea que está acá se va a desplazar en función de que estoy cambiando la coordenada de la edificación. La altura de la edificación la puedo cambiar y puedo cambiar la profundidad a la que está enterrada. Fíjense que este está en el nivel 0. Yo doy OK, fíjense, ¿ve? Ya automáticamente él desplazó la línea de la construcción. Fíjense que la construcción 2, le voy a dar editar. En este caso tengo que inicia en la coordenada 118 y termina en la 128. Este límite acá lo fijé en 0,30. Vamos a suponer que yo en vez de 118 coloco acá 110, por ejemplo. Vamos a ver.
y cliqueamos OK. Esta altura es 4 metros y aquí lo estoy enterrando 1 metro. Ojo, puede ser cualquier cosa, puede ser superficial o puede que no esté o puede ser que esté enterrado más. Vamos a hacerlo para que no queden con esta duda. Vamos a suponer que yo coloco acá, no sé, 1,50 m y le doy OK y automáticamente se enterró más la construcción 2. ¿Qué ocurre en esta primera etapa? Que estamos colocando esta excavación acá, esta excavación circular. Vamos a verla. Esta excavación 1 la voy a editar y fíjense que esta excavación está ubicada en el punto, en la cota 100, este punto es 100, a una profundidad de 15 metros. El radio de dicha excavación es 1 metro. Si no es circular, puedo trabajar con el área equivalente. Fíjense que puedo pasarme de radio a área fácilmente. Lo hacemos circular, yo digo que el radio es 1 metro y vamos a colocar esto un poco más arriba. Vamos a suponer que esa primera excavación se desarrolla a 10 metros de profundidad y le damos entonces OK. Esto que está acá son parámetros que fíjense que tienen que ver con la pérdida de volumen. Entonces hay unas recomendaciones en función del tipo de suelo que estamos utilizando y en función de la influencia de la edificación. Eso lo pueden conseguir en el manual técnico de Geo5. Cliqueamos OK, aquí está la excavación 1. Cuando yo paso a la segunda fase de análisis, ahora aparece otra excavación que tengo acá. Fíjense que esta la tengo a 15 metros de profundidad. Vamos a dejarla allí, simplemente para analizar el caso. Y puedo entonces perfectamente hacer cambios en lo que serían ambas excavaciones. Yo puedo incorporar, fíjense, yo puedo incorporar mediciones, es decir, yo puedo darle al software la magnitud de alguna medición particular que tenga en sitio y con eso él me cuantifica las deflexiones en función de la medición que yo le doy a la herramienta. En este caso, si no tengo ninguna data, como es lo usual en proyectos convencionales, es sumamente complicado instrumentar una edificación para obtener mediciones. No lo utilizaré, pero en caso tal de que lo tengamos, podemos incorporarlo en esta ventana que vemos acá. ¿Okay? La etapa 1, la etapa 2. Vamos entonces ya teniendo claro esto, vamos a hacer el análisis. Yo lo voy a dar acá, análisis. Y fíjense qué ocurre. Él me está mostrando acá los resultados de la deformación en el punto máximo de la zona de influencia sobre estas edificaciones a nivel de superficie. Pero yo puedo pedir esto también en el fondo. Fíjense entonces que él me da la deformación ya a una profundidad mayor y ya comienza a tomar en cuenta lo que hace la construcción 2. Pero si yo le doy acá a distribución de valores, fíjense que estoy obteniendo las magnitudes de los asentamientos en milímetros debido a los edificios. Estoy obteniendo las deformaciones horizontales, ¿ok? Porque obviamente hay una distorsión vertical, pero que se traduce también en una magnitud de deformación horizontal. Hay una tensión horizontal, pero fíjense esto que está acá es la distorsión angular. O sea que nosotros podemos ver en diferentes puntos en donde estoy edificando, puedo ver cuánto vale la distorsión angular como tal en diferentes zonas del edificio. Esto es muy interesante porque lo podemos acoplar con la información que manejan los códigos. Si yo le doy en detalle, tengo un resumen acá de los valores reportados, ¿ok? Pero esto es lo más interesante. Yo le doy acá a daños y fíjense, estoy en la etapa 1, no lo pierdan de vista. El color verde me indica una condición, véanlo acá, de microgrietas, ¿ok? Esta zona gris es prácticamente ningún daño y en la construcción 2 se manifiesta prácticamente la misma condición. Esta forma o esta representación está en función de una condición de daño en edificios de mampostería. Nosotros podemos editar estos valores. En el menú de configuración yo puedo irme a lo que es la modificación de los valores de agrietamiento, de manera entonces que yo puedo cambiar dicha condición. Y ahorita lo vamos a ver, que no quiero perder de vista esto. Y fíjense entonces que en función de las recomendaciones que ya trae por defecto el software para edificaciones de mampostería, yo puedo clasificar los diferentes niveles de daño. Esto que está acá son grietas en tracción, pero yo puedo visualizar daño por buzamiento. Fíjense, muy interesante. Desviación relativa, ya esto tiene que ver con distorsión, ¿ok? Y ya lo que sería visualizar completamente la construcción únicamente. Entonces, yo puedo visualizar lo que está ocurriendo, ojo, en la etapa 1. Cuando voy a en la etapa 1 que existe únicamente esta excavación. Recuerden, si yo me voy a la etapa 2, entonces en la etapa 2 consigo que por grieta de tracción tengo un comportamiento parecido. Acá hay microgrietas
acá pero ya esta zona comienza a sufrir de agrietamiento, estos dos extremos, y esta es la zona que no manifiesta ningún tipo de daño. Entonces la pregunta interesante es, ¿qué pasa entonces? Yo me voy a ir otra vez a geometría, a la excavación 1, vamos a hacerlo en la excavación 2. Le voy a dar editar. Vamos a suponer que nos dicen, mira, el radio de la excavación ya no es 1 metro, ahora resulta que cambié el proyecto y ahora son 3,50 metros. Cliqueamos OK y aumentó acá lo que sería el diámetro y por ende el área de la zona excavada. Voy a hacer lo que sería el análisis. Aquí tengo ahora los nuevos resultados de la etapa 2, ¿okay? Superficiales y a nivel de fondo. Tengo ya la nueva data. Fíjense, esto es interesante, no se los había mostrado. Cuando yo marco acá en el fondo, yo puedo decirle que me dé las deformaciones a una profundidad que me interese. Vamos a suponer que a mí me interesa saber lo que está ocurriendo a 3 metros de profundidad. Cliqueo acá 3 y tengo entonces lo que ocurre a nivel de asentamiento, de formación horizontal y distorsión angular a una profundidad de 3 metros. Y de igual forma puedo obtener el resumen o el reporte de tales resultados. ¿Ok? Pero fíjense entonces qué pasa si yo solicito acá los daños. Fíjense lo que ocurrió. Vean la línea de deformación. Claro, obviamente incrementé fuertemente esta dimensión de la excavación y fíjense que esta zona ya estoy manifestando daño medio, incluso ya tengo una zona acá con daño grave, ¿ok? En función del nivel de deformación que se está generando sobre las edificaciones. Quiere decir entonces que esta es una herramienta sumamente potente para entender entonces lo que está ocurriendo sobre el edificio cuando se manifiestan este tipo de excavaciones. ¿Okay? Y puedo entonces calibrar según el código que estemos utilizando si estos valores son aceptables o no son aceptables. Si imagínense ustedes que tengan una fachada de vidrio donde debajo de la estructura tienen que hacer una excavación para pasar una tubería de 2 metros, entonces bueno, nos interesará saber si esa deformación que pueda sufrir el terreno pueda afectar fuertemente el comportamiento del edificio existente. Sobre todo que esto es muy útil para edificaciones existentes. Obviamente, si estamos trabajando en fase de proyecto desde cero, obviamente tomaremos la previsión para que esto no ocurra, pero cuando el edificio es existente y tenemos que hacer algo como esto, considero que esta es una herramienta sumamente potente. ¿Okay? Entonces, bueno, los invito a que la revisen con calma también y puedan analizarla. ¿Está bien? Este que está acá es el de pilote. Fíjense, esta es la suite pilote de Geo5. Aquí en este caso tengo modelado un único pilote. Obsérvense que puedo de igual forma tener un nivel original de terreno, un nivel final. Aquí sí lo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque estoy considerando acá también lo que sería la altura del cabezal o el encepado. ¿Okay? Fíjense entonces, en este caso en particular, tengo aquí definido las cotas, igual como hicimos en Zapata, la misma manera. Tengo el módulo de reacción lateral, el coeficiente de balasto lateral KSUH. Él tiene incorporado acá los métodos más convencionales en la práctica, por distribución lineal, constante, el método ya derivado de los códigos europeos, el método de Basic, MATLAB y RIS. En la práctica, en el continente americano, los que más se utilizan son el de Basic y el de MATLAB y RIS. En lo personal, estos métodos se imparten dentro del diplomado de cimentaciones al detalle, de manera que pueden seguirlos también con el método que siguen allí y en función de lo que hace la herramienta, etcétera. Fíjense, por ejemplo, el caso del terreno se asigna de forma igual. Yo puedo editar cualquier suelo de esto y puedo simplemente pedir la información de este suelo y hacer una clasificación particular para asignarlo a la estratigrafía. Las cargas tienen la misma lógica. Puedo asignar cargas en condición de servicio de diseño, exactamente igual. Fíjense la geometría de los pilotes. Puedo modificar diámetro, longitud, etcétera. Y el material lo puedo cambiar. Si es madera, si es hormigón, puedo trabajar con pilotes perforados, hincados, etcétera. Utilizar en realidad la solución que más me convenga. Lo que serían el refuerzo que utilizarían los pilotes en el caso del hormigón, presencia de nivel freático. Si tengo, por ejemplo, un nivel freático, aquí lo tengo 1 metro, vamos a colocarlo acá a 3 metros. Okay, cliqueo OK, automáticamente varío la línea de nivel freático. Puedo configurar etapas constructivas también, permanentes, transitorias, accidental, sísmica, etcétera. Y doy clic acá
y automáticamente tengo la capacidad portante. Fíjense que en este caso me dice que el factor de seguridad es 171, la capacidad portante del pilote no se considera aceptable. Entonces decimos, bueno, vamos hacia acá y vamos a ver qué pasa con un pilote de 150. ¿Okay? Clicamos OK. Voy a la capacidad vertical, estoy en 1.27, ya casi estoy, me devuelvo a la geometría. Vamos a considerar entonces un pilote de 1.60. ¿Okay? Y reviso la capacidad vertical y ya el pilote es aceptable. ¿Okay? Otra solución pudiera ser, bueno, no me conviene, pues no tengo broca para este diámetro, entonces vámonos a la geometría y vamos a pensar más bien en 20 metros de profundidad y vamos a ver si podemos llevar nuevamente este pilote a 1.20, a ver si tengo la extensión de suelo hasta esa profundidad, si la tenemos, cliqueamos capacidad y ya, y fíjense que estoy prácticamente muy holgado, por lo que entonces esos 20 metros probablemente puedo afinarlo. Vamos a ver si con 15 estamos bien. Quedamos acá y sí, ahí estamos. ¿Ok? Todavía probablemente se pueda ajustar mucho más. Pero otra cosa muy interesante, se las mencionaba al comienzo de la clase, fíjense lo que me arroja esta herramienta. Puedo obtener la curva de asentamiento en función de carga. Es decir, a medida que se va manifestando la magnitud de carga hasta el valor de 2176, que es la capacidad máxima del pilote, estoy reportando asentamientos verticales. ¿Okay? Y fíjense que, contrario a lo que mucha gente cree, las magnitudes de asentamiento pueden ser importantes para los niveles de carga a los que esté sometido el pilote dentro de su vida útil. ¿Okay? Es decir, entonces que esto es muy interesante porque no trabajo con una condición de asentamiento para carga máxima, sino que puedo ir viendo el desempeño del pilote desde el punto de vista de formación vertical para diferentes niveles de cargas axiales o de cargas verticales. La capacidad horizontal, fíjense que tengo aquí, recuérdense que teníamos aplicado el método de Matlock y Riss. Yo puedo entonces visualizar lo que ocurre en dirección X. Aquí tengo el desplazamiento del pilote, pues tengo cargas horizontales aplicadas, el diagrama de corte y el diagrama de momento. Puedo ver qué ocurre en la dirección Y. Fíjense, entonces aquí tengo la respuesta del pilote en la dirección Y y tengo acá entonces un envolvente de lo que ocurre en X y Y y tengo acá la revisión entonces de lo que sería el diseño estructural del pilote. ¿Vale? Entonces que tengo la razón o la relación de esfuerzo, de refuerzo como tal, tengo tanto el longitudinal como el cortante o el axial. ¿Okay? ¿Vale? Entonces que yo puedo aquí modificar el área de acero y puedo en función de eso ya tener un diseño completo que tome en cuenta el aspecto geotécnico y tengo toda la información estructural ya para prácticamente mandar a construir este pilote teniendo en cuenta capacidad portante, asentamiento, ¿okay? Y ya lo que sería diseño ante cargas laterales y comportamiento estructural. ¿Okay? En este caso yo tenía configurado el código ACI, por lo que todo el diseño estructural se está efectuando bajo lineamiento del código ACI 318. Muy bien. Como los pilotes no siempre los conseguimos de forma individual, la suite de Geofy tiene acá el bloque de grupo de pilotes. Fíjense que el grupo de pilotes yo acá tengo modelado un cabezal de varios pilotes. En este caso son 6 pilotes en total. Más o menos lo que tengo acá visualizado en el plano. Vamos a colocar acá la vista de planta, aquí están las características del pilote. Fíjense que puedo variar el tipo de encepado que voy a utilizar y si no, puedo hacer uno nuevo. En este caso no lo voy a hacer porque me elimina lo que tengo acá, pero puedo dibujar un encepado con una geometría particular. Eso siempre es un problema en los proyectos, los encepados con formas extrañas que muchas veces se nos complica analizarlo. Aquí tenemos entonces la geometría, ya lo que sería la profundidad del agua, presencia de nivel freático, todo lo que es el espesor del cabezal. Esta versión en español del Geofy maneja el concepto de la tapa. La tapa es el cabezal o el encepado, ¿ok? Y tengo acá la longitud del pilote que la puedo cambiar, ¿okay? En función de lo que pida mi diseño o de los tanteos que voy a hacer en fase de diseño. Lo demás es equivalente como lo hemos hecho antes, los perfiles, el tipo de suelo, también lo asigno de la misma manera, edito, puedo clasificar y generar el tipo de suelo que me convenga. Doy clic a capacidad vertical y aquí automáticamente, fíjense, factor de seguridad 31,22, o sea que este diseño está súper holgado ante las cargas actuantes. Fíjense que no vimos las cargas, pero si yo le doy acá a editar, puedo perfectamente modificar mis cargas actuantes tranquilamente. En este caso,
cuando visualizo la capacidad portante vertical, me da toda la información geotécnica referida al cálculo de capacidad vertical y me da el asentamiento. Fíjense que la limitación de este módulo es que no da la respuesta lateral en grupo de pilotes. Nos las daba en el de pilote individual, pero no nos da lo que es la respuesta lateral en el grupo de pilotes, por lo menos no hasta la edición 2017. ¿Okay? De manera entonces que en este caso me está dando capacidad vertical tomando en cuenta el efecto de grupo ante cargas verticales, ¿okay? Porque aquí de igual forma hay un efecto de grupo, y lo que sería la magnitud de asentamiento en función de la cantidad de pilotes que tengo en mi proyecto. ¿Está bien? ¿Cómo solucionamos un problema de pilotes cargados lateralmente en grupo? Bueno, hay otras herramientas como por ejemplo el LPILE, es el que les muestro en este momento. Este que está acá, este software LPILE es desarrollado por la casa Ensoft. Creo que se las dejé por acá. Aquí les dejé el enlace. Fíjense, ensoftinc.com. Aquí consiguen la página web con la descarga de los software. Estos software los pueden descargar y los pueden utilizar únicamente como visualización. Cuando les di la ruta del Geo5, los softwares sí son perfectamente ejecutables, con la diferencia que no pueden guardar resultados, pero los pueden utilizar completamente y pueden hacer sus corridas tranquilamente. En lo que salgan del software pierden la data, pero si los necesitan volver a revisar, pueden ingresar nuevamente y simplemente la data es totalmente nueva. ¿Okay? Los de Ensoft sí son solos con fines de visualización. Pueden descargarlo, pueden ver los demos, pueden ver los ejemplos que ellos ya tienen generados allí, lo pueden revisar, pero no pueden hacer corridas con el demo descargable de la página web. ¿Okay? Aquí en este caso le generé un pilote que tiene como dimensiones 18 metros de longitud, tiene un diámetro de 1,20. Este software, el LPILE, es un software especialmente diseñado para pilotes sometidos a cargas laterales, entonces tiene una cantidad de funciones súper ambiciosas donde hay que tener muy claros los conceptos de comportamiento de pilote ante cargas laterales, porque el software te habla en el mismo lenguaje en el que te habla los textos y la bibliografía geotécnica y los códigos de geotecnia como tal a nivel internacional. De manera entonces que, bueno, podemos definir una cantidad de información sobre el pilote. De manera entonces que con esta data yo puedo variar también los ángulos de inclinación, si quiero trabajar con pilotes rectos o inclinados, como se observa acá. ¿Okay? Puedo de igual forma tener diferentes tipos de suelo. Fíjense qué interesante esto. Yo en este ejemplo que les voy a mostrar tengo acá una arena licuable desarrollada según la teoría de Rollins. Si la visualizo acá para que lo vean un poco más cómodo, fíjense, aquí está el terreno. Fíjense, aquí está el pilote modelado y aquí están los diferentes suelos que asigné. Fíjense la potencia que tiene para poder definir diferentes tipos de suelos. Pero muy importante, este software no hace cálculo de capacidad portante vertical. Es decir, este es un software únicamente para respuesta lateral de pilote. ¿Okay? Únicamente. Entonces, bajo este esquema, tengo toda la información para que cuando este pilote se someta a carga lateral, podamos evaluar la respuesta lateral del pilote y ver qué ocurre, por ejemplo, con los efectos de grupo, que no lo podíamos hacer con el Geo5. ¿Okay? Bueno, de igual forma, puedo aplicar también diferentes tipos de carga. Puedo aquí generar cuantas combinaciones de carga yo quiera. ¿Okay? De igual manera. Y adicionalmente puedo asignar cargas distribuidas en la superficie que afectan la respuesta lateral del pilote, algo parecido como las sobrecargas que veíamos sobre Zapata en el Geo5. De manera entonces que, bueno, si corremos el análisis, automáticamente él me da un listado de curvas. Esta es la curva de deflexión. Esta es la curva de momentos flectores. Voy a pedir acá las leyendas. Estos son los casos de carga. Yo puedo editar los nombres de los casos de carga si quiero o simplemente lo visualizo ya en el menú de carga, literalmente. Fíjense los diagramas de momento y los diagramas de corte. Esta es una curva muy interesante porque esta es una curva que me relaciona la longitud del pilote contra la deflexión en el tope. Es decir, que sería interesante saber hasta qué profundidad yo puedo dejar el pilote sin que se den grandes deflexiones en la superficie. Entonces, por ejemplo, esta condición, la de la carga 1, fíjense que cuando el pilote mide 3 metros,
la deformación en la superficie es casi 12 centímetros, o sea que es muy alta. Fíjense que cuando paso ya a un pilote de 4 metros, ya la deflexión pasa a ser 0,4 prácticamente, y ya cuando estoy por encima de los 6 metros, ya comienza a mantenerse una deflexión en el tope más o menos constante, que es muy parecido al valor que les reporto acá en el diagrama de deflexión. ¿Okay? Entonces esto sirve para calibrar hasta donde yo puedo refinar el diseño desde el punto de vista de respuesta lateral. Si quiero visualizarlas más al detalle, puedo venirme acá y fíjense, tengo las curvas de flexión lateral del pilote contra tipo de suelo. Aquí está la arena licuable que les decía. Este es un suelo que aporta muy poca capacidad lateral al comportamiento del pilote. Fíjense qué ocurre cuando yo pido, por ejemplo, la reacción lateral del terreno. Vean el diagrama. Fíjense que es algo sumamente irregular porque hay unos saltos que se generan antes y después del suelo licuable por el excesivo cambio de rigidez. Todo eso se analiza desde el punto de vista de respuesta lateral. Ahora bien, una pregunta importante. Déjenme que voy a... Voy a venirme hacia acá. Es que tengo tapado esto acá. Espérense un momento. Acá, ahora sí. Una pregunta importante que nos hacíamos hace un momento es, bueno, ¿qué pasa con el grupo de pilotes? Bueno, cuando ustedes estudian lo que es el comportamiento de las curvas PY, que es la filosofía básica con la que se desarrolla el software, el PILE, ustedes pueden hacer modificaciones sobre los coeficientes de comportamiento lateral de pilotes. Pueden entonces modificar factores de carga y factores de deformación. ¿Qué ocurre? Que veíamos en una lámina en la clase, vamos a ver si la logramos ubicar acá rápidamente, que cuando el piloto estaba sometido a cargas laterales, a ver si la conseguimos, acá está, hay unos coeficientes multiplicadores P que dependen del espaciamiento del pilote. Fíjense que esos valores, cuando el pilote está separado 3 veces el diámetro, vale 0,5. 4 veces el diámetro, 0,70. 5 veces el diámetro, 0,90. Ya a partir de 6 veces el diámetro es que comienza a valer 1. Si yo me devuelvo al PILE, el valor está siendo 1. O sea que si este piloto está en grupo y está separado, por ejemplo, 3 veces el diámetro, este número no puede ser 1. Tendría que ser 0,5 y este tendría que ser 0,5. Desde 0 hasta los 18 metros de profundidad del pilote. Vuelvo a hacer la corrida. Revisamos a ver qué ocurrió y fíjense lo que pasó con la deflexión lateral. La deflexión lateral creció fuertemente. Ahora tenemos una deflexión lateral importante ante, por ejemplo, estas dos combinaciones de carga. Voy a cerrar acá y vámonos a las gráficas grandes. Vamos a verlo acá mejor. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Esto está en metros. O sea que estoy acá y cuento 1, 2, esto se está deformando lateralmente 2,6 metros. Esto es prácticamente inadmisible. Entonces tengo que modificar diámetro de pilote probablemente y modificar lo que es la profundidad del pilote para poder controlar ese tipo, o de repente colocar más pilotes en el grupo. Ya eso dependerá de lo que me permita hacer el proyecto. De igual forma podré visualizar lo que ocurre con los momentos flectores. Estas magnitudes de momentos flectores máximos, el software me permite compararlo ya en la corrida, lo que sería... Acá él tiene una salida donde yo puedo verificar todos los parámetros que utilizó en el diseño, y acá, justo acá, donde llegamos en este punto, puedo verificar lo que ocurre con la capacidad última momento del pilote, la capacidad nominal, y comparar estos valores de momento con las capacidades últimas que reporta el software desde el punto de vista estructural, que lo hace con el código ACI 318 de igual forma. De igual forma puedo revisar lo que ocurre ante desplazamientos laterales. Fíjense que las magnitudes laterales se variaron fuertemente. Vean, estos puntos máximos están en el orden de 160 kilonewton metro. Aquí estamos algo así como unas 16 toneladas metro, algo así como 1,6 kilos por centímetro, una carga horizontal importante. O sea que probablemente el diseño de este pilote no sea cónsono para ningún proyecto de los que desarrollamos habitualmente. ¿Okay? Esta herramienta es sumamente poderosa. Como referencia les doy, pero podemos hacer análisis de pushover. Yo puedo darle la data para hacer pushover sobre el pilote.
y con esto construyo la curva de capacidad del pilote y puedo con la curva de capacidad evaluar el desempeño del pilote. Lo mismo que ustedes hacen con el diseño dinámico de estructura, por acá puedo hacer un análisis de pushover, análisis estático no lineal y comparar lo que son las solicitaciones actuantes con lo que es la curva de capacidad y literalmente saber si ese pilote es adecuado desde el punto de vista de respuesta lateral. ¿Okay? O sea que es un software muy potente, pero quiero que tengan muy claro de que es un software para análisis de pilotes sometidos a cargas laterales. ¿Okay? El software Geofy es un software que sirve para lo convencional, para lo típico, para hacer proyectos y el análisis de pilotes lo efectúa desde el punto de vista de respuesta lateral, como hemos visto acá, con la única diferencia que la respuesta lateral no la efectúa en grupo, sino que únicamente determina la capacidad portante vertical y el asentamiento. ¿Okay? La casa Geofy constantemente notifica sobre las adecuaciones y los avances que van haciendo en el software. El cambio de la edición 2016 a la 2017 fue bastante fuerte. Es el departamento técnico se ve que se esmera anualmente fuertemente en las mejoras, por lo que no me extraña que próximamente tengamos esto incorporado ya dentro de la herramienta. ¿Okay? Bueno, todo esto que les quería comentar de manejo de este software, obviamente viene de la mano de que cuando realizamos análisis geotécnicos convencionales paso a paso, como los que les muestro acá en pantalla, donde aquí tenemos una estructura organizada de cálculo, las ecuaciones clásicas, etcétera. Al hacer este tipo de análisis, obviamente, si nos vamos ya a una herramienta como las que veíamos ahorita, literalmente vamos a tener un manejo muy cómodo sobre este tipo de herramientas. Adicionalmente, hemos venido desarrollando paulatinamente software, manuales del software, de manera que son manuales técnicos, donde se hacen ejemplos utilizando los métodos tradicionales y comparándolos con lo que son las rutinas de cálculo del software. Incluso al final hemos venido desarrollando tablas comparativas de lo que dan los métodos de cálculos convencionales con los análisis que efectúa este tipo de herramientas. ¿Okay? Esta información la tenemos incluida dentro del diplomado en diseño geotécnico estructural de cimentaciones, de manera de que, bueno, ya la persona puede efectuar diseño de pilotes sometidos a cargas verticales, a cargas laterales, efectos de grupo y finalmente utilizar estas herramientas tanto para la resolución de los casos prácticos como para la entrega de los proyectos, vista de que se exige una evaluación que exige la Universidad de Carabobo que da el aval a este programa de formación y la evaluación consiste en desarrollo de proyectos de cimentaciones superficiales y profundas, primeramente aplicando las teorías clásicas y las teorías que deben manejar desde el punto de vista geotécnico para finalmente poder utilizar entonces alguna de estas herramientas que hemos visto el día de hoy. ¿Okay? Manera entonces que se analiza el software Geo5 desde el punto de vista geotécnico, el software LPILE para pilotes sometidos a cargas laterales, el software SAFE para lo que es el análisis de cimentaciones, placas superficiales, etcétera, losas, etcétera, todo lo que es el software Dynaen para lo que es bases de equipos vibratorios, ¿okay? Y para análisis de fenómenos de interacción sobre la estructura. ¿Okay? Enfocado principalmente en edificaciones, en vista de que, bueno, ya otro tipo de obra, otro tipo de estructura tiene comportamientos diferentes y respuestas diferentes. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué consultas tenemos por acá. Ok. A ver, Nilton me consulta si el programa se usa en alguno de los programas de formación, sí, tal como expliqué hace un momento, pasa que la consulta creo que era de hace rato. Carlos Terán me dice, no son 2,6 centímetros. Ah, Carlos, sí puede ser, no recuerdo, vamos a ver porque lo vi muy rápido. Vamos a revisar porque no me acuerdo si te soy sincero. Esto está en metros, multiplicamos por 2. Es verdad, tienes razón, son 2,6 centímetros. Tiene toda la razón, es verdad. Sí, sí. Perdona que lo vi muy rápido. Pensé que estaba rodado una coma más. ¿Okay? Sí, tienes razón, son 2,6. O sea que de repente este diseño no está tan mal. El incremento lateral sí aumentó respecto al anterior, pero definitivamente sí pudiese cumplir con los estándares típicos y los proyectos típicos. Perfecto. Muchas gracias por la aclaratoria, Carlos. No lo había visto.
Ok, me consulta Edgar, ¿el software Geofy utiliza la metodología de las curvas PY? Indudablemente, trabaja con el método de Matlock y Riz, el método de BESIC y el método de Davidson y Hill para análisis de pilotes sometidos a cargas laterales. Y ya nosotros, el equipo de profesores, hemos verificado los resultados ante curvas PY del Geofy con los métodos clásicos de diseño y bueno, convergen bastante bien. Por eso es que le tengo actualmente tanta confianza. Bien. Me consulta Fernando, recalce de cimientos con micropilotes. Ok, sí, está incorporado en la suite. No me da tiempo hoy de asomarla, pero se las voy a mostrar para que lo vean. La suite lo tiene incorporado. Vamos a cerrar acá, que tengo todo esto abierto. Y fíjense acá, hay una suite micropilote. Observen acá donde puedo perfectamente hacer un diseño completo con micropilotes siguiendo una estructura de análisis muy sencilla como la que hemos visto antes. Además, que puedo trabajar, bueno, aquí no tengo asignado carga, suelo, etcétera, pero puedo trabajar con diferentes secciones de micropilotes, con camisas de acero, sin camisas de acero, con hormigón, etcétera. Pero sí es una suite que tiene desarrollado el software. ¿Ok? Vamos a ver qué más tengo por acá. Me consulta en Manuel cuánto cuesta el diplomado. La información la consigues en la página web. En Manuel te doy el enlace. Déjame que se los envío a todos para que puedan ubicar allí la información y envían un mail al mail de contacto que está allí y allí le dan toda la información desde el punto de vista técnico y económico. Samuel me consulta, en los programas de formación se revisa, analiza la diferencia de teoría involucrada en el cálculo y diseño de cimentaciones, tanto superficiales como profundas. Sí, ese no sé si lo ves, Samuel, como una fortaleza o una debilidad, pero yo no toco software sin que hayamos revisado primeramente un denso contenido teórico, es decir, revisamos mecánica de suelos, diseño geotécnico de cimentación superficial, zapatas y losa, diseño geotécnico de cimentaciones profundas, pilotes, contracimentación, micropilotes, etcétera. Y luego de que eso está bien entendido, es que pasamos a analizar estas herramientas y estos software teniendo muy claro lo que es la respuesta geotécnica, pero además la vinculamos mucho con la respuesta a la edificación. De por sí al final vemos un poco los efectos de interacción sobre la estructura en la respuesta dinámica de edificio para que se comprenda bien lo que implica el diseño geotécnico y estructural de la cimentación en la respuesta global de la edificación. Es decir, todo lo que les expliqué en las primeras láminas es la filosofía que utilizamos como método de análisis de este tipo de problemas. ¿Está bien? Carlos me consulta, ¿pueden enviar información sobre el diplomado? Bueno, lo que puedo hacer es pasar este listado de mail a las personas encargadas de enviar la información para que se las hagan llegar. De todas formas, allí tienen también la página web para que puedan ubicar toda la información. Sin embargo, yo les hago el recordatorio para que los que asistieron a la sesión reciban la información del diplomado. ¿Está bien? Fernando me consulta, ¿se volverán a dar este tipo de seminario? Mira, sí, de por sí tenemos un canal en YouTube donde hay varias de estas sesiones allí cargadas. Puedes visualizar las anteriores. Hay sesiones donde he hablado de diseño geotécnico de zapatas, donde he hablado de diseño geotécnico de pilotes. Hay sesiones donde hemos hablado un poco de interacción sobre la estructura, de respuesta dinámica del terreno, de comportamiento ante paso de onda sísmica, etcétera. O sea que lo puedes visualizar allí en nuestro portal de YouTube sin mayor problema. Lo puedes ubicar de la misma forma, el portal de YouTube de Sísmica Adiestramiento, y allí podrás conseguir información de sesiones que se han dictado con algunos temas parecidos y otros diferentes a lo que hemos visto el día de hoy. Vamos a ver, Edgar me consulta, el código de puentes en el caso de Colombia recomiendo utilizar la metodología de Broms para pilotes bajo carga lateral para su concepto. ¿Este método es bueno para la práctica? Bueno, sí conozco perfectamente lo que me dices, Edgar. Lo que tienes que tener cuidado con Broms es que Broms es un método de capacidad última, es decir, Broms no tiene la ventaja de la filosofía de Matlock y Riz, de Winkler, de Davidson y Hill, que te calcula la deformación lateral, que es sumamente importante para calibrar los proyectos. Puedes aplicar Broms, pero en Broms estás calculando el esfuerzo lateral contra la capacidad última lateral y
es especialmente útil en pilotes rígidos. Cuando el pilote es elástico, Brahms comienza a tener ciertas deficiencias. Vas a conseguir una sesión que tengo en YouTube, creo que la dicté con el grupo Sigurat, para el máster de puentes que dicta Sigurat, si no me equivoco, donde hago una aclaratoria de exactamente eso que me consultas. ¿Okay? Ok, me consulta por acá Emmanuel. Llegaríamos al nivel de generar planos y revisión de detalles de los mismos. En el proyecto del diplomado de cimentaciones, ustedes resuelven cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. ¿Ok? Hacen el diseño geotécnico, entregan una memoria de cálculo geotécnica completa, hacen el diseño estructural y desarrollan los detalles estructurales de las zapatas y de los pilotes y cabezales. ¿Ok? Hasta ahí llega el alcance del diplomado por razones muy sencillas, para no rozar todo lo que es la respuesta estructural, que prácticamente tiene otra connotación, otra filosofía, otros esquemas, etcétera, y adicionalmente para que los proyectos sean culminables. Entiendo que todos los asistentes son personas que están ocupadas, que tienen una cantidad de obligaciones diarias importantes, y la idea es que los proyectos ustedes puedan manejar filosofía de diseño técnico, filosofía de diseño estructural, reflejar esto en planos de detalles sencillos y desarrollar una memoria descriptiva completa donde ustedes puedan decir, bueno, aprendí a desarrollar diseño completo de cimentaciones superficiales y profundas. Esa es la idea, ¿ok? Ese es el esquema que manejamos. De manera que hasta ahí se puede llegar, tampoco para agotarlos tanto literalmente, ¿ok? Simón me consulta, abarcan desde cero para que los que no saben mucho de geotecnia. Bueno, te muestro acá, vamos a ver si puedo ver rápidamente algo acá, Simón. Déjame ver si puedo ingresar brevemente acá al aula virtual eh, para mostrarte algo en función de lo que me consultas. En la primera semana, ustedes están visualizando mecánica de suelos aplicada al diseño de cimentación. Y fíjense que son cursos de nivelación donde ustedes tienen que repasar conceptos básicos como cosas tan esenciales como las granulometrías, los pesos unitarios, los ángulos de fricción interna, etcétera. De manera entonces que iniciamos desde lo más básico posible sin incurrir en grandes conceptos teóricos a nivel de ecuaciones, etcétera, sino que el enfoque sea de una vez mecánica de suelo, pero hacia cimentaciones. ¿Ok? Esa es la idea. Ok, muchas gracias Carlos por acá. Pablo me consulta por acá. Bien, te haremos llegar la información, Pablo. Muchísimas gracias por tus comentarios. Fernando, excelente, me alegro mucho. Okay. Simón me consulta, ¿puede definir el periodo del suelo mediante una estratigrafía? Sí, a partir de la velocidad de onda de corte, y actualmente pudiéramos de forma aproximada, no exacta, hacerlo incluso a partir de correlación por medio del ensayo SPT. Eso lo visualizamos cuando comenzamos a ver los primeros pasos para interacción sobre la estructura. Uno de los primeros pasos que hacemos es caracterizar el terreno desde el punto de vista de periodo de vibración y frecuencia, y podemos hacerlo incluso por correlación con el número de golpes N60. ¿Está bien? Bueno, señores, excelente. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Verdadero placer para mí haber compartido este rato con ustedes y haberle llevado esta información. Espero que haya sido de su total provecho. Y bueno, entonces seguiremos en sintonía, seguiremos en contacto. Recuerden visitar el portal de YouTube de Sísmica Adiestramiento. Cualquier información adicional relacionada con Sísmica Adiestramiento la consiguen en nuestra página web, y de igual forma tienen los enlaces con la página de la empresa Fine Software que desarrolla Geo5, y tienen de igual forma el enlace con Ensoft si quieren echarle un vistazo al tema de ELPILE. ¿Ok? Bueno, que descansen, que pasen una excelente noche y seguimos en sintonía. Hasta luego.